Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Capítulo 11. Vistas varias. María del Carmen Régules dice de aquel día que después del almuerzo la calavera dijo a ella y otras 3 mujeres: «Salgan a pasear, den una vuelta, si les sobra tiempo, vayan al mercado y quédense un rato mirando las verduras. No regresen a esta casa antes de las 5 de la tarde». Le dio 1 peso a cada una para que comieran. A las mujeres les extrañó la orden, pero la obedecieron. Las 4 se fueron caminando por la calle Cuauhtémoc y pasaron por un taller mecánico en donde trabajaban 3 muchachos que las conocían, que al verlas pasar las siguieron diciéndoles groserías. Ellas salieron del pueblo y se fueron rumbo al Ojo de Agua, en donde los muchachos las alcanzaron y abusaron de ellas, detrás de unos carrizos. Después de comer en el mercado, dieron vueltas en la plaza hasta que dieron las 5. Cuando regresaron al casino del Danzón, entraron en la cocina con intención de avisar a la calavera que habían regresado. No había nadie en la cocina, ni rastros de comida, la lumbre no estaba encendida, no había carbón en la hornilla. María del Carmen salió al corral a quitar una ropa que había dejado colgada en el tendedero. Notó que la artesa de Blanca no estaba debajo del limonero, sino junto a la puerta cerrada del cabaret. Cuando regresó a la cocina, encontró a otras mujeres que también habían salido a la calle y estaban de regreso. Aquel día salieron 11 mujeres a la calle, cosa que ocurría muy rara vez. Dice que cuando subió a su cuarto oyó voces en el de Blanca, que sintió curiosidad, pero que no se atrevió a entrar por parecerle que entre las voces se oían las de las patronas, que estuvo en su cuarto un rato, que después oyó ruido en el corredor, que entreabrió la puerta y vio por la rendija a Arcángela y la calavera que caminaban hacia la escalera, que oyó que Arcángela decía: «Tú tuviste la culpa». Aquella noche no hubo cena, no más té de hojas de naranjo. Varias mujeres le preguntaron a Felisa qué había pasado, pero ella no les quiso decir. Corrió el rumor de que Blanca había empeorado. Cuando subió a su cuarto, dice María del Carmen, notó que la artesa ya no estaba junto a la puerta del cabaret. Dice que durmió un rato, pero el hambre la despertó. Oyó ruido de voces y pasos. Quiso levantarse a ver qué pasaba, pero antes de hacerlo se quedó dormida profundamente otra vez. En la mañana, María del Carmen despertó temprano, otra vez con hambre, y bajó a la cocina. La calavera había encendido la lumbre y estaba dándole de comer a Ticho, un desayuno de chicharrones en salsa verde. María del Carmen preguntó si Blanca se había puesto más enferma, y la calavera le contestó: «Tan enferma que tuvimos que llevarla al hospital otra vez». Dice María del Carmen que durante unos días creyó ser verdad lo que la calavera le había dicho. Dice Ticho, refiriéndose a los sucesos ocurridos el día y la noche anteriores, que después de amarrar las patas de las mesas y de colocar estas donde la calavera le ordenó, pidió permiso a ella para irse a trabajar. Desde la clausura del México Lindo, las Baladro no pagaban sueldo a Ticho, por lo que tenía que hacer trabajos de cargadora a destajo. Cuenta que fue a la bodega de los hermanos Barajas y estuvo cargando cajas de jitomate, bolsas de chile seco y costales de papas, de cuartos que tenían goteras a otros que estaban secos, que suspendió el trabajo a las 2 de la tarde para cruzar la calle al mercado y comerse un taco de tripa, que regresó a la bodega y que estuvo cargando bultos hasta las 8 de la noche, hora en que el encargado se dio por satisfecho y le entregó los 20 pesos que le había prometido. Dice que al regresar al casino del Danzón no encontró a nadie a quien poder darle aviso de su regreso, es decir, las Baladro o la calavera, que entró en la cocina, vio que no había comida y entró en la covacha del carbón, que es donde habita, se echó sobre el catre y se quedó dormido. Dice: «No sé decir qué horas eran cuando desperté. La calavera estaba en la puerta de la covacha con una lámpara de petróleo en la mano. Le dije: «Calaverita», y empecé a levantarle las enaguas, pero ella no quiso. Nomás me dijo: «Vente», y se fue. Creí que iba a darme de comer y me fui tras de ella, pero en vez de llevarme a la cocina me llevó al patio. Allí se paró y me dijo: «Ve al armario y trae la pala y el pico». Cuando la calavera vio que yo traía las herramientas en las manos, empezó a caminar y yo la seguí. No había más luz que la de la lámpara, no alcanzaba a verse más que las enaguas de la calavera. Llegamos al otro lado del corral, el ángulo noreste, en donde ella puso la lámpara en el suelo y me dijo: «Quiero que hagas un trabajo calladito». Le ordenó que excavara un agujero rectangular de 2 pasos de largo por 1 de ancho
y de una profundidad tal que Ticho parado dentro tuviera los sobacos a la altura de la superficie. Después de dar estas indicaciones, la calavera regresó a la casa. Ticho excavó con facilidad en la tierra blanda del corral, pero cuando el zapapico empezó a golpear contra el tepetate, salieron de la casa Arcángela y la calavera, y le ordenaron que suspendiera el trabajo. El agujero no tenía ni 1 metro de profundidad. Sigue Ticho. La señora Arcángela dijo: «Déjalo como está. Peor es que despiertes a los vecinos». La calavera me llevó a la cocina, me hizo un huevo frito y me dio un jarro de té de hojas de naranjo al que le echó un chorro de alcohol. Yo volví a decirle: «Calaverita», y ella volvió a no querer, por lo que regresé a la covacha y me quedé dormido otra vez. Desperté cuando estaba clareando. La calavera estaba en la puerta de la covacha con la lámpara de petróleo en la mano. Le dije: «Calaverita». Otra vez, y ella volvió a zafarse y a decirme: «Vente». Fuimos al otro lado del corral. Me di cuenta de que alguien había estado echando tierra en el agujero que yo había hecho, hasta medio cubrirlo. «Quiero que acabes de tapar este agujero», me dijo la calavera, «y que apisones la tierra con el tronco del mezquite. Si algo de tierra te sobra, óyeme bien, quiero que la riegues con la pala por el corral, de manera que nadie se dé cuenta de que aquí hubo un agujero». Hice el trabajo tal como me lo ordenaron. Cuando la calavera vio que el agujero estaba tapado, la tierra apisonada y las sobras regadas por el corral, era de día. Me llevó a la cocina y me dio un almuerzo de chicharrones que ella acababa de guisar. Cuando estaba comiéndomelos, entró en la cocina una muchacha y le preguntó a la calavera cómo seguía Blanca. La calavera contestó que se había puesto tan enferma que había tenido que llevarla otra vez al hospital. Hasta entonces comprendí lo que había estado haciendo toda la noche. Dice el capitán Bedoya: «El 17 de julio lo tengo presente porque fue un día muy atrabancado. El mayor Marín, que traía la paga, se atrasó 2 días y llegó al cuartel de Concepción de Ruiz a la misma hora que el camión del forraje, que debía haber llegado el día 20. Explica que se atrasó la maniobra de descarga porque, de acuerdo con la ordenanza, el destacamento tiene que formarse en cuadro y pasar revista antes de recibir la paga. Salí del cuartel apenas a tiempo para llegar corriendo a la oficina de telégrafos antes de que cerraran el despacho de giros». El capitán Bedoya compró uno de 50 pesos a nombre de la niña Carmelita Bedoya, su hija, y lo acompañó de un mensaje que dice: «Recibe felicitaciones de papacito, motivo onomástico». Está dirigido a una calle en Azcapotzalco. El capitán Bedoya no envió ni cuelga ni mensaje a su esposa, que también se llama Carmen. Nótese que el capitán, que tenía dinero en el banco, prefirió esperar a que llegara el mayor Marín con la paga de la quincena y enviar el regalo de su hija con un día de retraso. «De la oficina de telégrafos», sigue Bedoya, «me fui a la casa de Serafina. La encontré en el comedor, temblorosa y desencajada. Le pregunté qué le sucedía y ella me dijo que había tenido un día agitado por haberse puesto Blanca muy grave. La vi tan nerviosa que me despedí de ella. Cené en el Hotel Gómez y pasé la noche en el cuartel. Al día siguiente Serafina me dijo que había tenido que llevar a Blanca al hospital». «Espero que sea al civil», dije yo. Ella me contestó que en efecto la habían llevado al hospital civil. Al capitán Bedoya le pareció siempre una locura que las Baladro gastaran dinero en Blanca. Cuando la internaron en el sanatorio del doctor Meneses, varios testigos oyeron al capitán comentar lo siguiente: «Es tirar el dinero. Es posible que esa mujer vuelva a caminar, pero la cara no se la compone nadie. ¿Y de qué sirve a una puta que da miedo?». Cuando Blanca fue llevada al casino del Danzón ya enferma, Serafina prefirió no decirle nada al capitán hasta que éste salió un día al corral y encontró a la paralítica acostada en la artesa debajo del limonero. «¿Qué es esto?», dicen que preguntó a varias mujeres que estaban allí cerca. Ellas le dijeron que era Blanca. Entonces el capitán dijo: «Esta mujer ya no sirve. Lo que deberían hacer es llamar a Ticho para que la lleve en la noche cargando a los basureros y la deje allí para que se la coman los perros». Estos comentarios del capitán fueron posiblemente el motivo de que Serafina prefiriera no revelarle la verdadera suerte de Blanca. Dice el capitán: «Una noche de principios de agosto, cuando estábamos en la cama ya a oscuras, Serafina me dijo que estaba perdiendo esperanza de poder reabrir el negocio. A mí me dio gusto que empezara a ver la razón, porque yo esa esperanza la había perdido hacía mucho tiempo, pero no se me ocurrió preguntarle qué era lo que le hacía pensar así. A la mañana siguiente desperté de buen humor.
Me puse los calzones y la guayabera y salí al corredor a respirar el aire fresco de la mañana. Era un día sin nubes, como si fuera de tiempo de secas. Por eso miré al cielo y vi los opilotes. Eran 2 y volaban en círculos alrededor de un punto que parecía estar encima de mi cabeza. Le juro que soy ateo, pero sentí una sensación tan fea que me persigné. Fragmento del careo entre Aurora Bautista y Eustiquio Natera, alias Ticho. Aurora Batista. ¿No es cierto que un día estabas entrando en la casa con un corral de carbón en la espalda cuando doña Arcángela te dijo: corta una rama de cazaguate y ve a espantar esos animales que andan en el corral? ¿No es cierto que eso te dijo? Ticho. No recuerdo la ocasión. Aurora Bautista. ¿Tampoco te acuerdas de que te fuiste a la mata y cortaste una rama grandecita y fuiste con ella donde estaban los opilotes y los espantaste y ellos revolotearon y volvieron a pararse en el piso? Ticho. En los años que tengo de vida he espantado opilotes varias veces. No sé cuál de ellas es la que quieres que tenga presente. Aurora Bautista. La vez que doña Serafina se desesperó, sacó la pistola, te la entregó y te dijo: mátalos a balazos. Y entonces la señora Arcángela salió al corredor y les dijo: ¿qué es lo que quieren? ¿Asustar al vecindario? ¿Ya no te acuerdas? Ticho. Yo creo que no era yo el que estaba allí. Aurora Bautista. ¿No eras tú tampoco el que estaba en la cocina con la calavera, Luz María y conmigo cuando entró el capitán Bedoya a pedir un jarro de agua y después de bebérselo dijo: no sé de dónde viene esta hediondez? Y la calavera le contestó: del perro que se murió en la casa de junto. ¿No eras tú el que estaba allí sentado, comiéndose una tortilla? Ticho contesta con evasivas a esta y a las siguientes preguntas de Aurora Bautista. ¿No es cierto que una tarde llegaste con un bote redondito y doña Arcángela te preguntó: ¿cuánto te costó la gasolina? ¿No te acuerdas de que esa noche sacaste la pala y el pico y estuviste escarbando en el corral? ¿Y que más noche encendiste una lumbrera que duró mucho rato y que al día siguiente amaneció el aire apestoso? Ticho. Yo creo que lo que dices lo viste en sueños. Nunca pasó. Capítulo 12. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre de 1963, las hermanas Baladro se reunieron con el señor Cirenio Pantoja, propietario de casas de prostitución en Jaloste, con el objeto de tratar la venta de las últimas 15 mujeres que les quedaban. Esta decisión de parte de ellas indica que habían perdido toda esperanza de volver a abrir un negocio. La reunión se llevó a cabo en una nevería de Pedrones llamada La Siberia, a las 11 de la mañana. Las Baladro tenían la obsesión de que don Silverio no sospechara que estaban viviendo en el casino del Danzón. El trato anterior, en el que le vendieron al mismo señor 11 mujeres, se efectuó en una banca de la Alameda en Pedrones, sin tener en cuenta probablemente que las mujeres que le vendían sabían este secreto. Según parece, en la segunda ocasión don Cirenio quiso obtener condiciones más favorables. Eran ellas las que lo habían buscado para proponerle el negocio, y no él a ellas, como había ocurrido la primera vez. Alegó haber tenido fuertes gastos recientemente, y ofreció 300 pesos por cada mujer. Las Baladro rechazaron el ofrecimiento, e hicieron gestos como de que se retiraban ofendidas. Don Cirenio ofreció 400. Las Baladro se quedaron en la nevería regateando. Cuando don Cirenio ofreció 600 y ellas estuvieron de acuerdo en vender, habían perdido la mañana, con los resultados que se verán más adelante. El balcón que hay en el cabaret del Casino del Danzón no aparece en el proyecto original que hizo el arquitecto. Rompe la ilusión que el resto del decorado pretende producir en el espectador, la de estar en el fondo del mar, y provocó, dicen, protestas apasionadas del joven decorador que había asesorado a las Baladro en la construcción del burdel. A pesar de tantos defectos, allí está el balcón. Fue idea de Serafina, quien en su viaje a Acapulco vio desde la calle y nunca olvidó a un trío de cancioneros que, acompañándose de guitarras, cantaban desde un balcón, mientras unos turistas comían en un patio. Se le ocurrió que en una noche de gala, es decir, cuando llegaba algún político o personaje importante con sus amigos y hacía que se cerrara el local al público, hubiera sido bonito contratar a un trío y que, cuando menos, esperaran los que estaban abajo, se abriera el balcón,
aparecieran los cancioneros y le cantaran las mañanitas al que pagaba la cuenta. El balcón se construyó, pero nunca llegaron a él los cancioneros. Sirvió para que en él aparecieran Arcángela y el licenciado Canales el día de la inauguración, cuando éste dio el grito que le costó el trabajo. Sirvió para que Arcángela y Serafina vieran cómo se hacía la curación de Blanca y también sirvió para lo que a continuación se verá. Conviene advertir que el barandal de fierro que había en el balcón nunca quedó bien puesto. El herrero que lo fabricó advirtió al maestro de obras que el barandal estaba mal colocado. El maestro de obras, después de cerciorarse de que en efecto el barandal estaba mal colocado, ordenó a un albañil que lo reforzara. El albañil, a su vez, prometió reforzarlo y nunca lo reforzó. Meses después, ya terminada la obra, Arcángela comentó: «Es fuerza que arreglen este barandal, porque está suelto. Si alguien se recarga aquí con ganas, lo desprende y se va de cabeza hasta el piso, que está 4 metros más abajo». Después de este comentario nadie volvió a acordarse del barandal hasta el 14 de septiembre. Para llegar al balcón se pasa por el corredor que da a los cuartos. En el corredor estaban las mujeres al principio del pleito, dicen quienes las vieron. La imagen es más o menos así. Hay 2 mujeres con las caras muy cerca una de la otra, frente a frente. Cada una está aferrada con ambas manos de las greñas de la otra. Tienen facciones descompuestas, los ojos a veces cerrados por el dolor, a veces desorbitados, la boca torcida, les escurre una baba espumosa, los vestidos desarreglados y rotos, por un escote asoman los pedazos de un brasier, se mueven al mismo tiempo, muy juntas, como si estuvieran bailando, 3 pasos para allá, 2 para acá, de vez en cuando un pisotón, un puntapié en la espinilla, un rodillazo en la barriga. Los ruidos que hacen las mujeres son casi animales, pujidos, quejidos, resoplidos, de vez en cuando una palabra corta y malsonante, puta, etc. Cuando el pleito empezó las 2 mujeres estaban solas, pero duró tanto que todas las que vivían en la casa se dieron cuenta de que algo raro pasaba y se fueron acercando al corredor para ver el espectáculo. A esas horas la calavera está en el mercado. 13 mujeres contemplan a 2 desgreñarse sin que ninguna intervenga para separarlas. Esto es porque las 2 que están peleando son amigas del alma, es decir, son amantes. Y las demás consideran que su pleito es asunto privado en el que no debe intervenir la comunidad. A esto se debe que durante un rato las mujeres hayan visto en silencio y con interés una lucha aguerrida pero pareja, un empujón para acá, un jalón para allá, creyendo que estaba destinada a terminar con el agotamiento de las peleantes. El final del pleito hubiera sido incruento si las Baladro, que estaban en ese momento afuera de la casa, bajándose del coche de la escalera, se hubieran dado prisa, hubieran estado a tiempo para dar un grito y establecer las paces, o bien, si las que estaban peleando no hubieran tenido la mala suerte de acercarse al balcón, de darle una a otra un jalón muy fuerte, de golpear la otra el barandal con la nalga, de desprenderse el barandal y de precipitarse las 2, agarradas todavía de las greñas, de cabeza hasta el piso. Sus cráneos se estrellaron contra el cemento y se rompieron como huevos. En ese momento terminaron las 2 sus vidas. Se llamaban Evelia y Felisa. Las Baladro habían entrado por la puerta de la casa de la señora Benavides. Estaban cruzando el boquete que unía las 2 casas y entrando en su comedor cuando oyeron pasos, traspiés, pujidos. Arcángela estaba a punto de preguntar «¿Qué pasa?», cuando oyó primero un golpe sonoro, nalga contra barandal, después un crujido, el barandal se desprende, golpe reverberante, barandal contra el piso, golpe seco, cabezas contra el cemento. Es posible que alguna de las que vieron ocurrir el accidente haya gritado, que una o varias mujeres hayan bajado por la escalera corriendo, pero la muerte acaba siempre por imponer su silencio en los que la contemplan. Podemos suponer entonces que cuando las Baladro abrieron la puerta que da de la casa al cabaret, todo estaba en silencio. Entraron en un recinto lleno de polvo calizo y fueron distinguiendo primero los fierros retorcidos, después las muertas y por último, al levantar la mirada, en el marco del balcón sin barandal, 5, 6 y más mujeres que miran hacia abajo. Podemos pasar por alto los equívocos. ¿Quién las empujó? Las recriminaciones. Ustedes tuvieron la culpa por no separarlas, etc. Las Baladro han de haber terminado por entender que toda la responsabilidad era de las víctimas. Descubrieron también en uno de los cadáveres el motivo posible del pleito, los dientes de oro de Blanca.
Evelia tenía los dientes de oro de Blanca en el brasier, la única parte de su ropa en donde se podía guardar algo, porque usaba vestidos escotados de una pieza, sin mangas y sin bolsas. La historia de los dientes de oro de Blanca es la siguiente. Arcángela intentó quitárselos a su dueña cuando ésta estaba enferma, sin lograrlo. Cuando Blanca murió, Arcángela tenía tantas preocupaciones que se olvidó de quitarle los dientes a la muerta. En cambio, cuando hubo necesidad de desenterrar el cadáver para quemarlo, Arcángela se acordó de los dientes y decidió recuperarlos. Fue entonces cuando descubrió que habían desaparecido. No dijo nada, pero pasó semanas cavilando. Una de las mujeres que vivían en la casa se había robado los dientes de Blanca. Ella, Arcángela. Serafina, Ticho y la calavera estaban por encima de toda sospecha, porque así le daba la gana pensarlo a Arcángela. Por consiguiente, la culpable tenía que ser alguna de las 4 mujeres que habían tomado parte en la curación y después en el entierro. Al llegar a este punto del razonamiento, la mente se le ofuscaba. Por eso no había podido resolver el misterio. El culpable no solo se cobijaba bajo el techo que ella y su hermana habían mandado construir con su dinero, sino que estaba comiéndose las tortillas que ella y su hermana compraban, y se había robado los dientes de oro que a ellas les correspondían por derecho, como justa compensación de todos los sacrificios y gastos tremendos que habían tenido que hacer cuando Blanca estuvo enferma. Este misterio quedó aclarado aquel 14 de septiembre. Los dientes medio asomaban en el brasier de Evelia ya muerta. Arcángela, cuando andaba entre los escombros, los vio, los recogió, los guardó en su bolsa y se los vendió a un joyero de Pedrones 15 días después en 500 pesos. La culpable, al ser descubierta, no solo retribuyó lo robado, sino que ya estaba castigada. El desenlace abrupto deja una parte de la historia en secreto. Solo pueden hacerse suposiciones. Las relaciones entre Evelia y Felisa duraron 10 años, dicen sus compañeras. Fueron amantes constantes y apacibles, puestas como ejemplo y envidiadas por algunas de las otras empleadas. Según las descripciones, cumplían fielmente con sus obligaciones en el burdel, pero vivían como marido y mujer. Felisa le llevaba a Evelia el plato a la mesa y le remendaba la ropa. Evelia guardaba el dinero que ganaba Felisa. Después de 10 años de vivir en perfecta armonía, sin haber dado señales de discrepancia, en el tendedero estaba colgado el refajo de Evelia que había lavado Felisa. Acabaron matándose. La explicación del desenlace debemos quizá buscarla en los dientes de oro de Blanca. Años antes, cuando Blanca inventó la variedad en la que tenían que participar 3 mujeres, escogió como compañeras de actuación a Evelia y a Felisa. Parece que entre las 3 estableció una relación que duró más que la variedad y más que la salud de Blanca. Evelia y Felisa visitaron a Blanca en el hospital del doctor Meneses, ayudaron a la escalera a subirla en el coche. Después de que Serafina firmó los papeles que daban de baja a la enferma en el Hospital Civil de San Pedro de las Corrientes, ellas eran también quienes bajaban cargando a Blanca de su cuarto todas las mañanas para ponerla en la artesa que estaba debajo del limonero, y quienes la subían cargando en las tardes a su cuarto otra vez. Ellas quisieron tomar parte en la curación. Felisa fue quien trató de darle a beber Coca-Cola a la enferma para revivirla. Evelia fue quien fue a buscar la cobija. Hipótesis: una de las dos, Evelia o Felisa, le quitó los dientes a la muerta cuando estaba tendida, en un momento en que se quedó sola con ella. No dijo nada a nadie, y 3 meses después, la que no sabía nada encontró los dientes en poder de su amiga. Consideró el robo y el secreto una traición y agarró a la otra de las greñas. Otra hipótesis: estando Blanca muy enferma y segura de que Arcángela iba a quitarle los dientes, prefirió cederlos en vida a la amiga que más quería, Evelia o Felisa, y cuando la otra supo quién era la preferida, tuvo un ataque de celos con las consecuencias ya vistas. Así pudo ser. Ahora, hay que volver al momento en que Arcángela y Serafina, después de haber abierto la puerta, entrado en el cabaret y distinguido entre la nube de polvo a las muertas, el barandal retorcido, los dientes de oro de Blanca, etc., levantan la mirada y ven asomar en el marco del balcón sin barandal 5, 6, 7, hasta llegar a 13, rostros de mujeres que miran hacia abajo. En ese instante, sin que ninguna de las afectadas se dé cuenta, las relaciones entre las dueñas de la casa y sus empleadas se modifican radicalmente. Las mujeres asomadas en el balcón son testigos de que allí abajo hay 2 muertas y de lo que más tarde se hará con los cadáveres.
Las Baladro son las dueñas de la casa, las directoras de la comunidad y, por consiguiente, las responsables de lo que ocurre en ella. En apariencia todo se simplifica. No hay necesidad, por ejemplo, de hacer el entierro a la medianoche, procurando no hacer ruido para no despertar a las durmientes. A las 6 de la tarde, cuando Ticho regresa de un trabajo, de cargar sacos de cemento, la calavera lo conduce al rincón del corral, a pocos metros de la tumba de Blanca, y le ordena que cabe una fosa doble, de 1,80 m de hondo, sin importar que el zapapico y la barreta hagan ruido al golpear contra el tepetate. Ticho obedece y a las 12 de la noche Belia y Feliz están enterradas. Esa noche, debido a un asunto relacionado con el servicio, el capitán Bedoya no visitó a Serafina, ni el 15 de septiembre, por ser víspera de desfile y estar la tropa acuartelada. El 16 en la noche el capitán llegó a la casa mortificado. El caballo Tordillo se había encabritado cuando el desfile iba en plena avenida Juárez, de Pedrones, y casi lo había desmontado. Sentía que había hecho el ridículo ante los soldados a su mando y cientos de espectadores. El sable se le había caído al piso, un niño lo había recogido y se lo había entregado, haciéndolo sentir todavía más humillado. «Quiero beber para olvidar mi vergüenza», se había dicho el capitán cuando caminaba cabizbajo, con las manos en las bolsas, hacia la calle Independencia. En este estado de ánimo, Serafina le dio la noticia de que Belia y Felisa habían fallecido y estaban en el corral. Serafina, que nunca le había revelado a Bedoya lo que había sucedido con Blanca, había sentido remordimientos al verlo tan ignorante, preguntando qué sería lo que olía a muerto. Empezó la conversación Serafina diciendo: «Voy a decirte una cosa, porque no quiero que haya secretos entre tú y yo», etc. Cuando la noticia estuvo dada, el capitán contestó: «Muy bien, ahora nomás te hace falta que se mueran las otras 13 para enterrarlas en el corral». Meses después, durante el juicio, el capitán declaró que esta frase la dijo de guasa, y el juez no se lo creyó. El 18 de septiembre, Serafina llamó por teléfono a don Cirenio Pantoja y le dijo, con mucha pena, que su hermana había cambiado de opinión y decidido no vender las mujeres como había quedado. Dice don Cirenio que por el tono de voz de Serafina comprendió que era inútil hacer un ofrecimiento mejor. Pensó que o ya habían vendido a otro comprador o estaban decididas a no vender a ningún precio. Capítulo 13. La ley marcial. Cada año, en el 24 de septiembre, una de las mujeres, María del Carmen Régules, tenía la costumbre de visitar a su madre que se llamaba Mercedes. En la antevíspera de esta fecha, María del Carmen pedía a Serafina permiso para no trabajar en la noche del 24 y Arcángela le pedía dinero, ya fuera del que ésta le tenía guardado o cuando estaba muy bajo su sueldo, prestado. Dice María del Carmen que nunca, hasta el último año, había tenido dificultad. Serafina le daba siempre permiso y Arcángela le entregaba el dinero. El día 23, María del Carmen salía del burdel al mercado, compraba un ramo de flores, de preferencia gladiolas, que llegaban siempre marchitas a los brazos abiertos de la festejada, y una tela para vestido, o un rebozo o unos zapatos. Al día siguiente la jornada empezaba rayando el sol, porque María del Carmen tenía que tomar 3 camiones para llegar al rancho donde vivía su familia. Se apeaba del tercero de estos en una loma pelada y caminaba por una vereda apenas visible hasta llegar a un pitayo. Desde allí se divisaban las casas y la nopalera. Cada año los perros desconocían a María del Carmen, cada año salían la madre y las cuñadas de la cocina a tranquilizarlos. Cada año, al verse las mujeres otra vez juntas, lloraban. Cada año entraban en la cocina, se sentaban alrededor del brasero y hablaban. Alguien había muerto, había nacido un niño, la cosecha se había perdido. Los hombres regresaban del campo a la media tarde. La familia se sentaba a comer. María del Carmen ayudaba a servir la mesa. Solo la madre sabía del oficio de su hija, como que había sido ella quien la había vendido. El resto de la familia creía que era criada. En la noche tomaban té de hojas de naranjo con alcohol y se emborrachaban. Al día siguiente, rayando el sol, María del Carmen emprendía el regreso al burdel. Aquel año, el 22 de septiembre, María del Carmen pidió a Serafina permiso para ir al rancho, y Serafina, por primera vez, se lo negó. «Mi hermana», dijo, «ha decidido que no salgan a la calle más que las que van con la calavera al mercado a comprar la comida». No explicó el motivo de la prohibición, ni dijo cuánto tiempo iba a durar su vigencia. María del Carmen no se atrevió a preguntar ninguna de las dos cosas porque,
como todas las empleadas de las hermanas Baladro, tenía miedo de las patronas. En cambio, comentó con sus compañeras que Serafina le había prohibido ir al rancho y que le había dicho que no más las dos mujeres que iban con la calavera al mercado, que siempre eran las mismas, iban a poder salir a la calle. Estas conversaciones, repetidas muchas veces en la indolencia del burdel cerrado, hicieron que las 11 mujeres que habían sido excluidas del privilegio se sintieran cautivas y, lo que es más importante, unidas. Rosa N. y Marta N. eran las dos mujeres que salían de la casa acompañando a la calavera a comprar la comida. Rosa aparece en el padrón antivenerio de San Pedro de las Corrientes con los nombres sucesivos de Margarita Rosa, Rosa de las Nieves y María del Rosal. En el burdel le decían Rosa a secas. Tuvo fama de obediente. Cuando los burdeles estaban abiertos, dicen quienes la trataron, era la primera en bajar de su cuarto y presentarse ante la patrona, Serafina o Arcángela, porque con las dos trabajó, para que le diera el visto bueno. Si ésta le encontraba algún defecto, el esmalte de las uñas desprendiéndose en costras, o un moño prendido del cabello que no iba con el color del vestido, Rosa regresaba de buen modo a su cuarto, cosa que ninguna otra hacía, y procuraba corregirlo. En los burdeles cerrados, Rosa se distinguió por hacer trabajos pesados, desagradables o innecesarios, como lavar el revés de las cazuelas cochambrosas o cargar la canasta más pesada del mercado. La otra fama que tenía Rosa era de delatora, rajona, fama sustentada en 2 incidentes. En una ocasión, un cliente borracho se quitó el reloj de pulsera y lo puso sobre la mesa. Una de las mujeres que estaban sentadas con él lo tomó y lo guardó. La única persona que presenció esta acción fue Rosa. Antes de terminar la velada, Arcángela intervino, obligó a la culpable a devolver la prenda y le impuso de castigo una multa que la otra tardó en pagar 6 meses. En otra ocasión, Carmelo N., que fue mesero de la Casa del Molino en una época, inventó un sistema para defraudar a Serafina. Consistía en entregar a varias mujeres que eran cómplices suyas fichas por consumos imaginarios. Las mujeres entregaban las fichas a Serafina, cobraban su comisión y le daban una parte de esta a Carmelo. Este negocio particular duró hasta que Carmelo cometió el error de invitar a Rosa a formar parte de su organización. Al día siguiente perdió el empleo. Aparte de ser obediente y rajona, Rosa no tenía más virtudes. Era verdiosa, tenía un catarro perpetuo. Cuando se sonaba las narices, dice la calavera, parecía un clarín de órdenes y expresión de mártir. Los hombres que se acercaban a ella lo hacían por estar muy borrachos o por no ver bien en la luz engañosa del cabaret. En las mesas, dicen las que la conocieron, su tema de conversación predilecto era lo mal que la había tratado el destino. La vida me jugó chueco, decía con frecuencia. Pocos eran los hombres que se atrevían a subir al cuarto de Rosa, y menos los que estuvieron en él 2 veces. Las Baladro soportaron a Rosa 10 años y medio, en parte por obediente, en parte por delatora, pero sobre todo porque no lograron deshacerse de ella. Primero se la pasaron una a la otra, después intentaron venderla varias veces a un tercero, pero los compradores, al verla, la rechazaron. Por fin las Baladro se resignaron y la usaban para ahuyentar clientes molestos o insolventes. Rosa, que tenía ingresos minúsculos, acumuló en 10 años la deuda más grande que aparece en el libro de Arcángela, 45,400 pesos. Es posible que con la falta de lógica propia de la avaricia, Arcángela haya tenido la esperanza de que Rosa se volviera atractiva de la noche a la mañana y lograra pagarle a la familia todo el dinero que debía. La perdición de Rosa fue caminar por el corredor que daba a los cuartos ahora que no debía. Aurora Bautista, una de las mujeres que vivían en el casino del Danzón, al conversar con María del Carmen y a enterarse de que excepto las 2 que salían con la calavera, ninguna iba a poder salir a la calle, decidió escapar del burdel. Expuso su idea a 3 de sus amigas y ellas estuvieron de acuerdo en acompañarla. Se reunieron varias veces en el cuarto de una de ellas para hacer planes. Decidieron que la fuga tenía que hacerse en la noche, entre las 11, hora en que todos estaban dormidos, y las 12, hora en que salía el último camión que iba a Pedrones. En cuanto a salir de la casa, no podía hacerse por donde lo hacían las Baladro, porque hubiera necesitado la llave del comedor, que siempre colgaba en el seno de Serafina. Brincar una de las bardas significaba caer en un corral ajeno, entre perros desconocidos. No quedaba entonces más que usar una escalera de mano para llegar a la azotea del casino, pasar dando un brinco a la de la señora Benavides, de la que podían bajar fácilmente al nivel de la calle y salir por la puerta, que se quedaba trancada por dentro. En la casa había una escalera de mano que se guardaba en la covacha donde dormía Ticho.
Ticho tenía la fama de dormir un sueño de piedra. La tarde en que las amigas se pusieron de acuerdo en escapar del burdel por medio de una escalera de mano, oyeron un ruido en el corredor, como si hubiera alguien afuera, de donde estaban hablando. Las 4 mujeres se quedaron calladas. Luz María, la dueña del cuarto, se levantó sigilosamente y abrió la puerta. Vio que no había nadie, precisamente afuera, pero que a unos metros caminando por el corredor, en dirección a donde ella estaba, iba Rosa. Las mujeres estuvieron un rato sopesando la posibilidad de que Rosa pudiera haberlas oído, pero llegaron a la conclusión de que no era posible. Sin embargo, en vista de este incidente ambiguo, decidieron adelantar la partida y fugarse esa misma noche. Podemos imaginar el equipaje, las bolsas de pita, las cajas de cartón amarradas, etc. Cada una puso de sus pertenencias lo más preciado: el vestido anaranjado, el bolero de peluche, la bolsa con chaquiras, los zapatos de charol, teniendo en cuenta, al hacer la selección, que iba a ser necesario dar un brinco y posiblemente echar a correr por la calle. Dicen que con el dinero que reunieron entre las 4 les alcanzaba para pagar el pasaje a Pedrones y les sobraban 45 pesos, con los que pensaban seguir viajando. No sabían en qué dirección, pero alejándose siempre de Concepción de Ruiz. En la noche, cuando todo estaba en calma, las mujeres se reunieron en el corredor, descalzas, bajaron la escalera y cruzaron el patio. Una de ellas, Luz María, confiesa haber recogido una piedra redonda grande que tenía que sostener con ambas manos, con intenciones de golpear a Ticho en la cabeza en caso de verlo despertar. Entraron en la covacha, que no tiene puerta. Ticho no despertó, pero ellas, a tientas, se dieron cuenta de que la escalera de mano no estaba en donde siempre había estado. Salieron de la covacha desconcertadas y se reunieron en la cocina a oscuras. Allí tuvieron una conferencia en voz baja. Llegaron a la conclusión de que Rosa las había delatado. Esto las enfureció. La siguiente escena debe ser así. Hay una mujer dormida en una cama grande, en un cuarto oscuro. Se abre la puerta silenciosamente. Desde que el burdel había sido clausurado, las Baladro quitaron los pasadores de los cuartos, de manera que las mujeres no podían encerrarse. En la claridad del umbral se ven pasar varias siluetas. La puerta se vuelve a cerrar. No se sabe si Rosa despertó cuando las otras encendieron la luz, cuando la descobijaron o cuando empezaron a golpearla. Ni siquiera se sabe si las que la atacaron encendieron la luz o si la golpearon a oscuras. Tampoco se sabe si el miedo hizo enmudecer a Rosa, si las atacantes le impidieron gritar o si gritó con todas sus fuerzas y nadie la oyó. La chancletearon, dice la calavera al describir esta venganza. Las heridas de Rosa fueron causadas por los tacones altos de los zapatos con que las otras la golpearon. Al día siguiente, cuando todas las mujeres, menos Rosa, almorzaban en la cocina, la calavera subió al cuarto de esta a ver qué le pasaba. Al acercarse a la puerta, oyó el gemido. Rosa estaba en la cama, semiconsciente, cubierta con una cobija. No tenía heridas en la cara, pero su cuerpo y especialmente las nalgas estaba lleno de moretones y heridas que con el tiempo y la mala tensión supuraron y se hicieron llagas. Rosa no supo o no quiso decir quiénes la habían atacado. Las Baladro, que habían decidido castigar severamente aquel desorden, no sabían a quién atribuir el asalto, lo que indica que Rosa no había denunciado la fuga proyectada y que la escalera de mano no había estado en su sitio por casualidad y no hallaban qué hacer para descubrir a las culpables. La mujer que sirvió aquel mediodía a la mesa de las patronas afirma que fue el capitán Bedoya quien aconsejó a éstas la manera de descubrir la identidad de las responsables. Las mujeres lo vieron pasearse cabizbajo por el corral, agacharse de vez en cuando, levantar una piedra, sopesarla y apartar en un montón las que eran boludas, ni muy ligeras ni muy pesadas. Después anduvo examinando los pisos de la casa hasta que dio con el de la azotehuela, que le pareció el más apropiado para lo que quería hacer. La azotehuela está entre la covacha del carbón y la cocina. Es parte de la construcción antigua y tiene piso de piedra laja puesta de canto. Las Baladro reunieron a las mujeres en la azotehuela y Arcángela dijo: «Digan quién le pegó a Rosa». Nadie contestó. Arcángela ordenó a las mujeres hincarse en el piso irregular y cuando obedecieron el capitán que allí estaba, les explicó cómo deberían poner los brazos, extendidos en cruz, con las palmas de las manos extendidas también hacia arriba. Cuando todas estuvieron en esta postura, el capitán y la calavera fueron poniendo una piedra de las que él había escogido antes en la palma de cada mano. A una mujer que soltó una piedra, Arcángela le dio un varazo. Este fue el primer castigo corporal impuesto en el casino del Danzón. La vara con la que se dio y otras las había cortado el capitán esa tarde de la mata del Cazaguate.
En menos de 15 minutos, dicen, confesaron las culpables y se suspendió el castigo de las que no lo eran. Aurora Bautista, Luz María, María del Carmen y Socorro fueron conducidas por la calavera al Salón Bagdad, en donde se les sometió a otro castigo inventado también por el capitán. Consistía en que, por turnos, cada una de las castigadas golpeaba a las otras 3, hasta que las 4 quedaron tan magulladas que pasaron varios días sin poder moverse. En los 23 años que el capitán Bedoya sirvió en el ejército, no se tiene noticia de que haya impuesto ningún castigo corporal, ni los que sirvieron con él o a sus órdenes recuerdan haberlo visto mezclado en ningún acto de crueldad. Durante el juicio, al ser interrogado sobre su participación en la penitencia y en los golpes que las mujeres se dieron unas a otras, el capitán reconoció haber ideado ambas prácticas y explicó: «Consideré que aquellas mujeres eran culpables de un acto de insubordinación y que era necesario descubrirlas y castigarlas de manera ejemplar». «¿Está usted satisfecho de su proceder en esa ocasión?», le preguntó el juez. «Sí, señor». En vez de que los ánimos se calmaran al día siguiente de los castigos ejemplares, ocurrió otro acto de insubordinación. Fue así. Marta Enríquez Dorantes, la otra mujer que tenía permiso de salir de la casa acompañando a la calavera al mercado, estaba en los lavaderos exprimiendo su ropa, cuando se dio cuenta de que varias de sus compañeras se habían acercado y estaban alrededor de ella, en silencio y sin hacer nada que justificara su presencia en aquel lugar. Estaba apenas dándose cuenta de estas circunstancias cuando las otras se echaron sobre ella. Como eran 4, la dominaron fácilmente, la tumbaron al piso, la amordazaron y la ataron con la ropa húmeda que acababa de lavar. La hicieron levantarse y estuvieron a punto de darle una muerte extraña. En un rincón del corral había un excusado común antiguo, que estaba en desuso desde hacía muchos años. Las mujeres llevaron a Marta arrastrando hasta esa construcción, quitaron las tablas del común e intentaron meterla en el agujero. Por las descripciones de este hecho se deduce que las atacantes tenían intención de enterrar viva a la víctima. Su gordura la salvó. Marta es una mujer de osamenta muy ancha, y por más esfuerzos que hicieron las otras, no lograron hacerla pasar por el orificio. Estaban en el forcejeo cuando llegó la calavera. En esta ocasión no hubo castigo, sino separación. Las Baladro decidieron que las 4 mujeres que habían atacado a Marta fueran llevadas al rancho Los Ángeles y encerradas en la troje, mientras que las 4 que habían atacado a Rosa fueron encerradas cada una en su cuarto con un candado en la puerta. Por considerar que 4 mujeres aisladas justifican montar guardia en las noches, el capitán Bedoya hizo que a partir de la siguiente un soldado de confianza, el valiente Nicolás, se quedara en el casino del Danzón, armado, y estuviera a las órdenes de las Baladro en caso de que algo se ofreciera. Capítulo 14. Lo que hizo Teófilo. Teófilo Pinto, el marido de Eulalia Baladro, es un hombre taciturno, con la expresión funérea de quien trabajó toda la vida honradamente y sin descanso para perder 3 veces todo lo que tenía y acabar en la cárcel. Al explicar su actuación dice: «Como negocio, el rancho Los Ángeles fue un fracaso. Mis cuñadas tuvieron la culpa porque no me entregaron el dinero que me habían prometido. Habían dicho que iban a abrir en el banco una cuenta en mi nombre y depositar en ella 15,000 pesos, para que yo fuera sacándolos conforme se fuera necesitando y gastándolos en lo que considerara prudente. ¿Vio usted la cuenta? ¿Vio usted los 15,000 pesos? Pues yo tampoco. Mandaban a Ticho cada sábado con el dinero justo para pagar la raya. Si había un gasto imprevisto, yo tenía que hacerlo con mi dinero y después tenía que mandarles recados con Ticho para que me lo devolvieran. La situación había sido mala, pero se puso peor a mediados de octubre. Llegó el sábado y llegó el mediodía y Ticho no apareció. Los peones y yo nos sentamos en la punta del caño y nos quedamos mirando la carretera, viendo pasar camiones sin que ninguno se detuviera y se bajara de él Ticho con el sobre de los centavos. Cuando estaba metiéndose el sol, no aguanté la vergüenza. Fui a la casa, saqué de un cajón el dinero que Eulalia había guardado para un caso de enfermedad. Regresé a donde estaban los peones y le entregué 10 pesos a cada uno. «Tengan paciencia, muchachos», les dije. «El lunes les pagaré lo que falta». Ellos se fueron con la cabeza gacha, ya casi de noche, guardando los 10 pesos. Todo el domingo esperé noticias de mis cuñadas, pero no hubo señal de ellas. Yo hubiera querido hablarles y decirles lo que pasaba y que aquello no podía seguir así, pero ellas nunca quisieron decirme dónde vivían. El lunes regresaron los peones y estuvieron trabajando hasta el mediodía,
pero al llegar esa hora y ellos ver que Ticho no aparecía con el dinero, suspendieron el trabajo y se fueron. Regresaron martes y miércoles a cobrar, y como no pude pagarles, esa noche me hicieron una trastada. Yo había puesto 14 láminas tendidas sobre el caño del riego, para evitar que se trasminara el agua y se fuera sobre el camino. Pues bien, los peones, al perder la esperanza de cobrar su sueldo, regresaron en la noche del miércoles, cuando mi esposa y yo estábamos dormidos, y se llevaron las láminas. Al día siguiente me levanté, asomé a la ventana y lo primero que vi fue el espejo del agua brillando sobre el camino. No me costó trabajo imaginar quién era el culpable del daño. Se necesita una mala intención para llegar a un lugar tan apartado y llevarse cargando 14 láminas. Creo también que algo le hicieron los peones al tractor, porque ese día jueves se paró en la mitad del barbecho, y por más que hice no pude echarlo a andar. Regresé a la casa desesperado. «Ganas me dan», le dije a mi esposa, «de hacer las maletas, pararnos tú y yo con ellas en la carretera, subirnos en el primer camión que pase y viajar en él a donde nos lleve, para no volver a saber ni de este rancho ni de tus hermanas». Eso fue lo que debimos hacer y no hicimos. Eulalia no quería ofender a sus hermanas y yo no insistí, porque tenía la esperanza de que mis cuñadas me pagaran el dinero que me debían. Además quería ver nacer el trigo que estaba sembrando. El lunes siguiente estábamos en la cocina comiendo, cuando oímos un coche que pitaba como si estuviera pidiendo auxilio. Salimos al portal y desde allí lo vimos. Era el coche azul en que siempre viajaban mis cuñadas, que se había atascado en el lodazal del camino. Estaba lleno de gente. Tuve que cargar piedras y ponerlas en el lodo para que Arcángela pudiera bajarse del coche sin embarrarse los zapatos. Cuando ella llegó a terreno firme, yo le reclamé por no haberme mandado el dinero de la raya el sábado y le dije que los peones se habían ido. Ella me interrumpió. «Espérate, que lo que voy a decirte es más serio». Hizo que yo caminara con ella unos pasos hasta que sintió que los que estaban en el coche no podían oírnos. Entonces me dijo estas palabras. «En el coche vienen 4 muchachas que se han portado muy mal. Necesito apartarlas de las demás para que no les den malas ideas. Voy a dejarlas aquí unos días mientras se sosiegan». Entonces me di cuenta de que en el asiento trasero del coche había 4 mujeres que me miraban muy raro. Estaban asustadas. Arcángela me dio varios consejos. «Tenlas encerradas, dales de comer lo que quieras. Si ves que alguna se quiere escapar, sacas la carabina y le das un tiro». La troje del rancho Los Ángeles es un cuarto alargado, con piso de cemento, muros de tabique sin aplanado y techo de concreto. La luz es poca y entra por una claraboya que está arriba de la puerta, la cual es de mezquite y se cierra por fuera con aldabón y candado. La claraboya tiene una cruz de fierro, entre cuyos brazos no pasa una persona. Al preparar la troje para que en ella vivieran las 4 mujeres, Teófilo sacó de ella todo lo que hubiera facilitado la huida: una cuerda, un banco, una escalera, o servido de arma, un barretón, un taburete, una pala. No dejó en el interior más que unos solotes y un montoncito de tamo. Teófilo entregó a las mujeres varios petates que ellas pusieron en el piso. Ellas traían cobija, pero pasaron fríos, porque no había manera de cerrar la claraboya y porque fue un mes de noviembre muy riguroso. Cayeron 4 heladas. Las 4 mujeres se resfriaron y al cabo de varios días se aliviaron. Una de las partes oscuras de esta historia es que 2 personas tan orgullosas de su honorabilidad como el matrimonio Pinto hayan accedido a servir de carceleros sin oponer la menor resistencia. La explicación parcial de este enigma puede estar en el cheque de 2,000 pesos girado sobre la cuenta de Arcángela Baladro, que Teófilo hizo efectivo en el banco de abajo, en Pedrones, el día 3 de noviembre. A partir de esa fecha, no hay constancia de que Teófilo haya tratado de contratar nuevos peones. Una buena parte del terreno ya barbechado se quedó sin sembrar. Las únicas actividades agrícolas que se llevaron a cabo las hizo Ticho, a quien las Baladro ordenaron que en vez de irse a trabajar en alguna bodega cargando costales, fuera todas las mañanas al rancho a ver qué se ofrecía. Él fue quien recogió las mazorcas del maíz que estaba en toriles. Las puso en costales y las llevó cargando a la casa, y él era el que se ponía las botas de hule, cogía la pala y se pasaba el día entre el lodo, regando el trigo que estaba sembrado. A Teófilo, mientras tanto, le dio por obsesión echar a andar el tractor y pasaba horas dándole vueltas al cabezal sin lograr más que explosiones falsas. Las 4 mujeres vivieron 3 semanas en la troje, durante las cuales, parece, no sufrieron maltrato ni de Teófilo ni de Eulalia. Su vida era así.
Por la mañana temprano Teófilo abría la puerta y las dejaba salir al campo un rato, para que hicieran sus necesidades y se lavaran, si querían, con el agua de la noria. Después las volvía a encerrar. A eso de las 9 Teófilo abría la puerta por segunda vez, y Eulalia entraba llevando las cazuelas de la comida. Las prisioneras almorzaban tortillas, frijoles, salsa de chile y una jarra de té de hojas de naranjo. No alcanzaban a llenarse, pero tampoco se quedaban con mucha hambre. Eulalia regresaba por los trastos vacíos y ella misma los lavaba. Las mujeres pasaban el día encerradas. A las 6 de la tarde Teófilo las dejaba salir al campo otro rato, al cabo del cual ellas volvían a entrar en la troje. Cenaban los mismos platillos, en igual cantidad, que habían comido en el almuerzo, y después de retirar los platos, Teófilo cerraba con candado para no volver a abrirlo hasta el día siguiente. Las relaciones entre los esposos Pinto y las prisioneras eran relativamente cordiales. Teófilo advirtió a las mujeres: «Entre ustedes y nosotros no hay enemistad ni pleito. Ustedes están pasando unos días aquí porque esa fue la orden que dio doña Arcángela. La otra orden que dio es que no las dejara irse. Estén ustedes tranquilas en esta casa, en donde nadie les hace mal modo, y en donde nada les falta y no tendremos dificultad». Una de las mujeres se atrevió a preguntar cuánto tiempo habían de estar encerradas, a lo que Teófilo contestó: «El que doña Arcángela disponga». Ticho se levanta antes de que amanezca, por gusto. Prefiere pasar el día en el campo que cargando costales en las bodegas. Se viste de entrecoime y labriego, camiseta agujerada, traje de casimir, guaraches y sombrero ancho, y viaja en el primer camión que sale de Concepción de Ruiz. Llega al rancho clareando, cuando todos están dormidos, excepto un perro, que no le ladra. Se pone las botas que están debajo del tejabán y con la pala en la mano se va a buscar el riego y a ver qué perjuicios y qué avances logró el agua durante la noche. El día y a la hora que nos interesan, Ticho estaba parado en la punta del caño, cerca de la carretera. Podemos imaginar lo que vio. Alejándose de él, paralelos y juntos, están el camino y el caño de riego. El camino es atascoso, con lodazal y charcos. El caño está sobre un bordo de tierra cubierto de hierba verde. Estos dos elementos dividen el rancho en dos partes. A la derecha de Ticho está el terreno sembrado y regado, una superficie de tierra negra con puntas diminutas de trigo verde. A su izquierda está el barbecho abandonado, negro cenizo, con terrones como peñascos. En el otro extremo del caño y del camino está la noria. Junto a la noria, la troje, y junto a la troje, la casa. La casa está pintada de blanco, tiene un portal y 2 ventanas. La troje es del color del ladrillo y tiene una puerta cerrada. Unos metros a la izquierda de la casa está el tejabán, y debajo del tejabán el tractor, rojo. Es en la mañana temprano, no hay una nube, hace frío. Una figura humana sale del portal de la casa, va a la troje y abre la puerta grande. Poco a poco, sin prisas, van saliendo de la troje 4 figuras envueltas en trapos. Se separan un momento en el sol. Después van a donde está la cerca, se levantan las enaguas y se ponen en cuclillas en hilera. La figura que abrió la puerta se mueve hacia el tejabán, se inclina frente al tractor, hace un movimiento brusco y una voluta blanca aparece encima del tubo de escape. Se oye la explosión falsa y después nada. Otra figura aparece en el portal de la casa y allí se queda, inmóvil. Ticho se distrae, se inclina sobre la pala, mueve un terrón para que corra el agua, refuerza el bordito, etc. No vuelve a levantar la cabeza hasta que se oye el grito. Cuando vuelve a mirar la escena, la situación ha cambiado. Las 4 mujeres que estaban en cuclillas están ahora corriendo por el barbecho. Ticho comprende que están tratando de cruzar lo sesgado, para llegar a la carretera en el punto más alejado de donde él está parado. La figura que estaba en el portal ha desaparecido. La que estaba en el tejabán se mueve hacia el portal. Las 4 figuras que corren por el barbecho se van separando unas de otras. La carrera es difícil. Los pies se tuercen, se les hunden entre los terrones, corren y no avanzan. Las otras 2 figuras están ahora en el portal. La que había entrado en la casa y ha vuelto a salir le entrega a la que acaba de llegar del tejabán un objeto que ésta coge con las 2 manos. Esta figura, erguida, se queda inmóvil un momento. No se ve ni el fogonazo ni el humo. Las detonaciones cogen a Ticho por sorpresa y lo sobresaltan. Capítulo 15. La mala racha. Dice el señor don Teófilo que las 4 mujeres que usted le dejó encargadas ya se le estaban fugando, por lo que en obediencia de las órdenes que usted le tenía dadas, disparó sobre ellas con aquella carabina que usted le había dado para que cuidara las vacas. Una ya se murió, otra está agonizando, las otras 2 se rindieron y pudimos volver a encerrarlas.
Esta es la novedad. Dice don Teófilo también que está en espera de las nuevas órdenes que usted quiera darle. Estas fueron mutatis mutandis las palabras con que Ticho dio a Arcángela la noticia, una hora escasa después del suceso. Es posible imaginar las que dijo Arcángela al oírlas. Ella no admitió, ni entonces ni después, ni admite ahora, haber pronunciado la palabra carabina, en relación con las 4 mujeres que llevó al rancho Los Ángeles. Le dije que las cuidara, que las atendiera, que no dejara que se fueran, pero no que las balaceara. En la actualidad se refiere a Teófilo invariablemente como el pendejo de mi cuñado. Conviene advertir que ni el Escalera, que fue quien llevó a las mujeres al rancho, ni Eulalia, que salió con Teófilo al encuentro del coche cuando éste se quedó atascado, oyeron a Arcángela hablar de la carabina. El resultado es el mismo. Arcángela dio a Teófilo la carabina, llevó a las mujeres al rancho, y Teófilo, sintiendo que así cumplía una orden que Arcángela le había dado, disparó sobre ellas. Al poco rato de recibir la noticia, Arcángela se sintió mal. Se enfermó del coraje, según ella. Tuvo que acostarse y la calavera le llevó a la cama una taza de té de insafiante. Según la calavera, Arcángela dijo en esa ocasión: «Se me hace, calaverita, que ya nos llevó la chingada». Mientras Arcángela se reponía, Serafina y Ticho fueron al rancho Los Ángeles en el coche de la Escalera. Cuando llegaron, la mujer herida había muerto. No hay memoria de que Serafina haya reprochado a Teófilo su actuación. Se limitó a tomar las disposiciones que consideró prudentes. Caminó por los campos seguida de Ticho, que llevaba en el hombro una pala y un pico, hasta que encontró un lugar que le pareció adecuado. Estaba lejos de la carretera, al pie de un bordito, protegido de miradas indiscretas, aunque no había quien las echara. Por unos nopales, allí le ordenó a Ticho excavar. Mientras este trabajo se hacía, Serafina regresó a la casa del rancho. Había llegado a la conclusión de que ni Teófilo ni su esposa estaban capacitados para cuidar mujeres, por lo que hizo que su cuñado abriera la troje, ordenó a las 2 mujeres que estaban allí encerradas que se subieran en el coche y regresó con ellas al pueblo. Después de dejarlas, cada una en un cuarto, otra vez encerradas, hizo un segundo viaje al rancho, a supervisar el entierro. La ropa de las muertas se puso en un montón al que se le prendió fuego. Los cadáveres, envueltos en costales, fueron llevados del tejabán, donde habían estado tendidos, a la fosa por Ticho, el Escalera y Teófilo, que al principio se resistió a participar en la tarea funérea. Cuando el Escalera y Ticho cubrieron la fosa y borraron los rastros lo mejor que pudieron, Serafina se dio por satisfecha. Estaba oscureciendo, hacía frío. Eulalia los invitó a pasar a la casa a comer algo. Los hombres estaban hambrientos, pero Serafina rehusó la invitación y dijo que era hora de regresar al pueblo. Todos fueron al coche y allí se despidieron. Serafina le dio un beso a su hermana. Teófilo abrió la portezuela del coche y dicen que preguntó a su cuñada: «¿Qué órdenes me dejas ahora?» «Ninguna», contestó Serafina. «Cuando Arcángela se sienta mejor, decidirá qué hace contigo». Dicho esto, regresaron al pueblo. Teófilo y Eulalia se quedaron en el rancho solos, con 2 crímenes en la conciencia, 2 cadáveres enterrados a 50 pasos al pie del bordito y el sentimiento molesto de no haber satisfecho a quienes les daban trabajo. En las semanas que siguen, la comunidad del casino del Danzón se divide y se reagrupa varias veces, de acuerdo con las oscilaciones oscuras del capricho de Arcángela. Las 4 mujeres que habían golpeado a Rosa fueron separadas de sus compañeras como la peste. Durante un tiempo ocuparon el escalón más bajo en la jerarquía del burdel. Vivían encerradas, cada una por separado, en los cuartos más oscuros de la casa. La calavera llevaba a sus cuartos 2 veces cada día tortillas y frijoles, en cantidades que siempre las dejaban con hambre. En cambio, las 3 que no habían participado en ningún asalto y Marta tenían libertad para andar por la casa. Inclusive podían entrar en la cocina y prepararse un bocado cuando sentían hambre intempestiva. Su única limitación era la calle, a las que no podían salir 3 de ellas. La otra, Marta, podía hacerlo solo acompañando a la calavera al mercado. Rosa, que seguía enferma, sin poder moverse, estaba relativamente bien atendida, en su cama. Estas mujeres y sus patronas comían modestamente, pero bastante, frijoles y tortillas, los que quisieran, sopa de fideo de vez en cuando, guisado de carne 2 o 3 veces por semana, especialmente cuando se quedaban a cenar en la casa el capitán Bedoya, a quien la calavera servía siempre un huevo en el almuerzo, huevo que las otras nomás veían pasar en el plato. A las 9 de la noche llegaba el valiente.
El capitán le había dado órdenes de llevar ropa de civil cuando estuviera al servicio de las Baladro, pero él, que no la tenía en cantidad suficiente, llegaba la mayoría de las noches con una camisa reglamentaria en cuyo cuello podían leerse desteñidos los números del regimiento. La Calavera lo consentía, le daba de cenar 2 huevos ahogados en una salsa de chile cascabel, un altero de tortillas y una jarra de té de hojas de naranjo, con el objeto, decía la Calavera, de que el otro pudiera resistir mejor los fríos. El valiente disque hacía guardia para que no se escaparan las 4 reclusas. En realidad, se envolvía en el capote y se dormía profundamente, atravesado a la mitad de la escalera, con un rifle automático al lado. Cuando Teófilo mató a las 2 mujeres, la situación cambió. Las 2 sobrevivientes del suceso pasaron a ocupar un lugar más bajo en la escala jerárquica del burdel. Por haber visto morir a sus compañeras de fuga, fueron tratadas como criminales, fueron encerradas en cuartos tapiados. De comer se les daba lo que dejaban en las cazuelas las demás, que era casi nada, y nunca salieron. Tan eficazmente aisladas estuvieron estas 2, que las otras que vivían en la casa no supieron, sino hasta varios meses después, ni que ellas estuvieran ahí encerradas, ni lo que había sucedido en el rancho. En contraste con el castigo y aislamiento rigurosos impuestos a las mujeres que habían regresado del rancho, Arcángela decidió disminuir la pena de las 4 que habían atacado a Rosa, aunque ésta seguía enferma, y dispuso que durante el día se les permitía salir de los cuartos, comer en la cocina hasta llenarse, reunirse entre sí y hablar con las demás. Después de la cena regresaban a sus respectivos cuartos, en donde la Calavera las encerraba hasta el día siguiente. Parece que este acto, de cerrar un candado en las noches y de volver a abrirlo por la mañana, valió a la Calavera la enemistad de las encerradas, con quienes hasta esas fechas había conservado relaciones relativamente cordiales, a pesar de que ni por un momento cupo la menor duda de que la Calavera era partidaria e incondicional de las Baladro y en consecuencia enemiga de las insurrectas. Parece que no hubo provocación ni pleito. No se sabe lo que querían conseguir las 4 mujeres. El incidente fue así. Una mañana después del almuerzo, las 4 estaban en la cocina lavando los trastes, cuando entró la Calavera. Ella dice que en el momento en que entró comprendió que le estaban esperando. Ellas afirman que no se habían puesto de acuerdo. La Calavera dice que no abrió la boca. Ellas que las insultó diciéndoles «¡Qué chingados!». El caso es que antes de que la Calavera pudiera defenderse, Aurora Bautista le estrelló la cazuela en la cabeza y otra, la víctima no sabe decir quién, le pegó en la cabeza con el cucharón de palo. Todo parece indicar que la intención de las 4 mujeres fue hacerle a la Calavera lo mismo que las otras 4 habían tratado de hacerle a Marta, echarla por el excusado viejo y enterrarla viva. Conviene notar que este intento hubiera tenido más probabilidades de éxito que el anterior, porque siendo la Calavera mucho más delgada que María, sí hubiera cabido por el agujero. Afortunadamente para todas las participantes, el intento se frustró. Las mujeres caminaban por el corral en dirección al excusado viejo, llevando en brazos a la Calavera, semi-inconsciente, cuando se cruzaron con Arcángela, que regresaba a la casa después de darles de comer a las gallinas. Lo que ocurrió entonces pone de manifiesto la autoridad que aún en esa época tenía la madrota sobre sus empleadas. En el momento de verla, las 4 quedaron sobrecogidas y no atinaron a hacer nada más que obedecer sus órdenes. Arcángela, sin necesidad de soltar un plato que llevaba en la mano, hizo que las otras 4 llevaran a la Calavera a su cuarto, la acostaran sobre su cama y llamaran a Serafina, que estaba en el comedor cosiendo, para pedirle que las encerrara a ellas. Esa noche el capitán Bedoya vigiló el castigo, hizo que las 4 culpables se golpearan unas a otras con el cucharón de palo. Fue en esa ocasión cuando Aurora Bautista, impulsada por un instinto oscuro, golpeó en la boca varias veces a Socorro hasta romperle los dientes. María del Carmen gritó «¡Vas a matarla!» y el capitán intervino, arrebatando a Aurora el cucharón. Durante el juicio, el capitán hizo referencia a este acto humanitario. La Calavera, que tuvo la cara hinchada durante más de una semana, no intervino esa noche en el castigo, ni dio muestras después de guardar rencor a quienes la habían atacado. A mediados de diciembre, el capitán Bedoya tuvo que hacer un viaje a la ciudad de Mezcala para arreglar un asunto relacionado con el servicio. Antes de emprenderlo, hizo 2 consideraciones. Una, que lo mismo cuesta un cuarto de hotel si duerme uno solo que si está acompañado. 2, que la vida en el casino del Danzón era cada vez más opresiva y que Serafina, que había estado en tensión constante durante meses, merecía un descanso. El capitán la invitó a acompañarlo y Serafina aceptó.
Hicieron el viaje en autobús de primera. El capitán fue galante. Permitió a Serafina sentarse en el asiento que estaba junto a la ventanilla, y cosa que nunca había hecho por nadie, bajó del camión en una parada a comprar los tejocotes cubiertos que a ella se le antojaron, y él los pagó. El capitán iba de uniforme. Serafina, para evitar desgreñarse, se cubrió la cabeza con una mascada roja. Dice el capitán que en el momento de arrancar el camión, Serafina pareció olvidar los problemas que había en la casa. Entró en calma, quedó absorta en la contemplación del paisaje y con frecuencia hizo comentarios tales como «¡Mira, qué peñasco tan grande!» o «¿Qué se sentirá vivir en este lugar tan solitario?», los que, según el capitán, indican claramente la aspiración que tenía entonces Serafina de dejar el lenocinio y dedicarse a la agricultura. A las 8 de la noche llegaron a la ciudad de Mezcala. El capitán siguió complaciente. Desechó la idea de hospedarse en alguno de los hoteles cercanos a la terminal de autobuses por considerarlos baratos, pero en un lugar muy ruidoso. Tomaron un taxi, que él pagó, que los llevó a un hotel céntrico y relativamente elegante. El capitán no se enfadó ni cuando en la administración le dijo el empleado lo que costaban los cuartos. Insistió en que le mostraran varios para que Serafina escogiera el que más le gustara. Se quedaron por fin en uno que tenía un balcón, desde el que se veía un pequeño parque con bancas y el atrio de una iglesia. Serafina se quitó la mascada roja y el capitán la llevó a cenar en una cervecería famosa. Al día siguiente, el capitán pasó la mayor parte de la mañana en las oficinas de la jefatura de operaciones. Serafina fue a los portales y compró dulces típicos de Mezcala para llevarlos de recuerdo a su hermana. Al mediodía, cuando el capitán regresaba al hotel, la vio desde lejos, asomada al balcón, agitando la mano y sonriéndole. Dice que en muchos meses no la había visto tan contenta. Después de comer fueron al cine. Después del cine se separaron. El capitán regresó a la jefatura con el objeto de proseguir su diligencia y Serafina se fue caminando en dirección al hotel. Describe lo que ocurrió de la manera siguiente. Iba por una calle cuyo nombre no recuerda al atardecer. Había mucha gente. De pronto, dice, notó en la acera de enfrente algo, no sabe decir qué, una silueta, un gesto, que la inquietó. Dice que siguió caminando, que al principio no supo lo que le pasaba, que se tardó un rato en darse cuenta que había visto a Simón Corona entre la gente. Toda la rabia contenida aquellos años se le vino encima, sintió la boca amarga y tuvo que detenerse a escupir. Dice que sintió otra vez la humillación de aquella noche en Acapulco, cuando preocupada entró en la tienda, vio la otra puerta y comprendió que Simón la había engañado. Dice que volvió a sentir una gran lástima de sí misma, tan buena que ella había sido y tan mal que el otro le había pagado. Cree que si hubiera llevado la pistola calibre 45 en la bolsa de mano, hubiera disparado sobre la gente que iba pasando por la acera de enfrente, pero no la llevaba. Dice que se volvió como loca, cruzó la calle esquivando los coches, le dio un codazo a un hombre gordo que le estorbaba el paso, corrió unos metros, llegó a la esquina y se quedó allí parada, mirando en todas direcciones sin encontrar el rastro del hombre que odiaba. Dice que perdió el rumbo, que anduvo por las calles, que tuvo que preguntar el camino para regresar al hotel. En este extravío se le recrudecieron las ganas de vengarse. ¿Cómo es posible que una ofensa tan terrible se quede sin castigo? No es justo. Dice el capitán Bedoya que cuando regresó al hotel encontró a Serafina transformada. En vez de estar asomada en el balcón, como él esperaba, la vio, cuando abrió la puerta, sentada en una silla, en un rincón de la habitación casi a oscuras. Lo miraba. Era evidente que había estado esperándolo. Apenas entrado él, ella dijo: «Hay en mi vida algo que tú no sabes». Es posible imaginar al capitán quitándose la chamarra, entrando en el cuarto de baño y orinando con la puerta abierta, mientras Serafina, de pie en el centro de la habitación, describe, con voz transida por la emoción, la historia de sus relaciones con Simón Corona, de quien el capitán ignoraba la existencia. Se oyen las palabras burla, ingratitud, imperdonable, etc., y termina diciendo: «Para matar a ese hombre quería yo la pistola calibre 45 que tú me vendiste». Lo que ocurre después es sorprendente. El capitán Bedoya, en vez de decirle a Serafina que está diciendo tonterías, que procure calmarse y olvidar el incidente, le da la razón y promete ayudarla a llevar a cabo la venganza. Según parece, Serafina pasó el día siguiente caminando por las calles de Mezcala en busca de Simón Corona. No lo encontró. Después se supo que Simón Corona no estuvo en esa ciudad en esos días. Lo que Serafina vio en la calle fue una ilusión. El capitán la convenció con trabajos de regresar a Concepción de Ruiz.
Ella no olvidó ni el propósito que se había hecho ni la promesa del capitán de ayudarla, por lo que unos días después, Serafina, el capitán, el valiente Nicolás y el Escalera emprendieron el viaje al Salto de la Tuxpana. Véase el capítulo 1. Durante el juicio, el capitán Bedoya sostuvo que el viaje al Salto de la Tuxpana tuvo por finalidad darle un buen susto a Simón Corona, no matarlo, como hubiera podido pensarse, a juzgar por la cantidad de disparos con armas de calibres letales que Serafina y el valiente Nicolás hicieron hacia el interior de la panadería. La declaración del valiente concuerda con la del capitán. Dijo ser gran tirador, que no hubiera tenido dificultad en atinarles a los dos que estaban echados en el piso, detrás del mostrador. Serafina, en cambio, a la pregunta del juez, ¿cree usted que este hombre, Simón Corona, merecía la muerte por dejarla en una esquina esperándolo cuando no tenía intenciones de regresar? Contestó que sí, y después confesó que al pararse en la puerta de la panadería disparó contra los cuerpos, pero que la pistola calibre 45 no la obedeció. Capítulo 16. Llega la policía. ¿Sospecha usted de alguien que pueda ser el autor de este ataque?, preguntó el agente del Ministerio Público del Salto de la Tuxpana a Simón Corona, que estaba vendado y recostado en una cama del puesto de socorros. Simón contestó sin titubear que de Serafina. Al pedirle el agente las señas de la presunta culpable, Simón dio la dirección de la Casa del Molino, porque no sabía que existiera el Casino del Danzón. A partir de ese momento, la averiguación sigue rutas burocráticas, se convierte en papeles que se quedan días enteros en el cajón de un escritorio, que se multiplican, que regresan al punto de partida, que salen reexpedidos, que llegan a otra oficina, que se quedan otros días en el cajón de otro escritorio. En este caso, no sabe uno de qué admirarse más, si de la tortuosidad o de la infalibilidad de la justicia. El trámite burocrático culmina cuando llega a las manos del inspector Teodulo Cueto, de la Policía de Concepción de Ruiz, en forma de un papel que dice: sírvase poner a disposición de la Procuraduría del Estado de Mezcala a la señora Serafina Baladro Juárez, etc. Lo primero que hizo el inspector al recibir esta orden fue entrevistarse con el capitán Bedoya en la cantina del Hotel Gómez. El inspector Cueto niega haber tenido esta entrevista. El capitán Bedoya, en cambio, describe lo que se dijo en ella de la manera siguiente. Me dijo que me avisaba que le había llegado orden de aprender a Serafina, por lo que era prudente que ella pusiera sobre aviso a su abogado. Yo le dije que no entendía por qué había orden de aprehensión contra Serafina, ni menos por qué ella había de necesitar abogado. El inspector me dijo entonces que había ocurrido una balacera en el Salto de la Tuxpana y que el nombre de ella aparecía en las actas. Al oír esto yo contesté: «Le juro a usted, inspector, como oficial del ejército mexicano y por el honor de mi santa madre, que Serafina no conoce a nadie en el Salto de la Tuxpana, ni ha estado en ese pueblo, ni sabe dónde está, y es posible que ni se imagine que exista». El inspector me dijo que me agradecía mi sinceridad, que estaba seguro que sobre la cabeza de Serafina no pesaba ningún delito. Sin embargo, iba a tener que aprenderla. Yo entonces le di las gracias por haberme dado el pitazo. Él agregó que, de acuerdo con las instrucciones que tenía, su obligación era romper al día siguiente los sellos del Casino del Danzón y revisar el interior del local. Me dijo que tenía la seguridad de encontrar todo en orden. Yo le dije que no tuviera pendiente, que todo estaba en orden, dicho lo cual nos despedimos. Se despidieron y el capitán Bedoya se fue lo más pronto que pudo al casino. La noticia, como es natural, causó consternación. Dice la calavera que Arcángela recriminó a Serafina. «Por egoísta, por buscar nomás tu venganza». Parece que le dijo: «Nos hundiste». Serafina contestó: «¿Qué culpa tengo yo de haber nacido apasionada?». Hubo movilización y órdenes perentorias. Ticho hizo mezcla en el comedor y empezó a tapar el boquete. Fue llamado el Escalera. Se dieron órdenes a las mujeres de preparar las cobijas y los trastos para ir a pasar la noche en el rancho Los Ángeles. Serafina trató de comunicarse con el licenciado Rendón, quien en este punto desaparece de la historia. Las Baladro intentaron comunicarse con él en más de 30 ocasiones durante los siguientes 15 días, sin conseguirlo. Hubo titubeos. Serafina propuso a su hermana ante testigos: «Vámonos a los Estados Unidos». Pero se fueron al rancho. En la tarde, el Escalera hizo 4 viajes en el coche. Las 11 mujeres que quedaban volvieron a estar reunidas. Pusieron petates en la troje y durmieron en ella, bajo la vigilancia de la calavera, en armonía aparente. Hizo frío. En la mañana se descubrió que Rosa tenía calentura.
La calavera diagnosticó resfriado y para curarlo preparó té de orégano. Rosa lo bebió, pareció aliviarse y murió 3 horas después. Ticho la enterró al pie del bordito, en una fosa que cavó precipitadamente contigua a las otras 2. Al día siguiente, 14 de enero, el inspector Cueto rompió los sellos de la casa en la calle Independencia y entró en ella acompañado de 3 uniformados y un actuario. Parece que la recorrieron sin encontrar nada que les pareciera irregular. 15 minutos apenas estuvo la policía en el interior de la casa. En el acta que se levantó se pasó por alto la circunstancia de que las tortillas que había en la cocina no podían haber estado allí 2 años. Esa tarde, el inspector Cueto fue al rancho Los Ángeles. El agua del caño de riego había vuelto a trasminarse. El camino estaba lodoso. El coche se atascó. Mientras los 3 policías y el actuario trataban de desatascarlo, el inspector caminó los 200 metros que lo separaban de la casa. Arcángela y Serafina estaban en el portal, como esperándolo. Dice el inspector Cueto que antes de que él tuviera tiempo de darles las buenas tardes a las señoras, Arcángela le dijo: «Le doy 10,000 pesos por decir que no encuentra a mi hermana en ninguna parte». No se sabe lo que el inspector contestó. Las Baladro nunca dijeron ofrecerle dinero o habérselo entregado. Esa noche el inspector escribió un parte que mandó a la jefatura, en el que dice haber roto los sellos del casino del Danzón, inspeccionado el interior y visitado el rancho Los Ángeles sin haber encontrado a la persona que se busca. El tono de este documento es definitivo. El que lo lee ignorando la historia podría suponer que allí terminó la pesquisa. No fue así. Al día siguiente el inspector Cueto regresó al casino del Danzón acompañado, como en la ocasión anterior, por 3 policías uniformados y un actuario. Conviene notar que los motivos que tuvo el inspector Cueto para regresar al casino son tan oscuros como los que tuvo para advertirle al capitán Bedoya que estaba a punto de hacer una aprehensión cuando conversó con él en la cantina del Hotel Gómez. La explicación que él ha dado de su actuación es la siguiente. El tamaño de la suma que me ofrecía la señora Arcángela era tan grande que me hizo sospechar que lo que tenían las señoras Baladro en la conciencia era un delito más grave que la balacera en el Salto de la Tuxpana, en la que nadie había perdido la vida ni salido herido de gravedad. Por esto decidí regresar al casino del Danzón y practicar una investigación más minuciosa. En la segunda visita al casino del Danzón, el inspector Cueto y sus hombres recorrieron los cuartos, subieron y bajaron las escaleras, entraron y salieron del cabaret, pasaron por la cocina, examinaron la covacha y llegaron por fin al corral. Han de haber encontrado infinidad de rastros de que el lugar había estado habitado recientemente, pero no era lo que buscaban. En el corral, el inspector anduvo de un lado para otro. De pronto, dice, me di cuenta de que los pies se me estaban hundiendo. Mandó a llamar a uno de los policías que lo acompañaban y le ordenó: «Coge una pala y haz aquí un agujero. Quiero ver qué es lo que hay debajo». Cuando la excavación llegó a 1 metro de profundidad, apareció lo que quedaba de una mano de Blanca. Después de este encuentro sensacional, se produce una interrupción de varias horas. El inspector Cueto pide refuerzos a Pedrones y espera a que lleguen antes de dar el siguiente paso. Pierde más tiempo después, tomando precauciones. Grupo de tiradores al sur del rancho Los Ángeles para cortar la salida a la carretera, al norte, otro grupo de tiradores para proteger el avance, etc. El inspector es el primero en llegar a la casa. Lleva sombrero tejano, chaleco blindado y una pistola en la mano. La casa está vacía. Cuando la policía forzó la puerta de la troje, encontraron a la mayoría de las mujeres que estaban encerradas en ella, quejándose de no haber probado bocado en 24 horas. Una de las cautivas, Aurora Bautista, dice haber oído a las Baladro decir la palabra nogales. Al oír esto, el capitán actúa por primera vez rápidamente. Ordena que las mujeres que están en la troje sean llevadas a la inspección de policía y él, con 2 agentes, sube en su coche y conduciendo a toda velocidad va en dirección de Pedrones. Llegan a la terminal de autobuses a tiempo de detener el que a esas horas sale rumbo a Nogales. El inspector Cueto lo aborda y se queda un momento parado en el pasillo mirando a su alrededor. En los asientos 23 y 24 hay 2 mujeres, en apariencia dormidas, que se han cubierto las caras con los rebozos. Son las hermanas Baladro. Cuando las Baladro llegaron a la inspección de policía de Concepción de Ruiz, fueron llevadas por un pasillo al que daba la oficina en donde estaban rindiendo declaración las mujeres que habían estado encerradas en la troje. Dicen que al verlas pasar custodiadas, varias de ellas se levantaron de la banca donde estaban sentadas,
fueron a la puerta y desde allí les gritaron «¡Viejas de porra, boconas!», etc. Estos insultos que retumbaron en el pasillo fueron los primeros que recibieron las hermanas Baladro de sus empleadas. El capitán Bedoya había quedado en encontrarse con Serafina en Nogales. Había hecho cita en la terminal de camiones. Ignorante de que las Baladro habían sido aprehendidas, durmió en el cuartel, se levantó temprano, pasó revista a la tropa, desayunó en el Hotel Gómez y llegó al banco comercial del Plan de Abajo cuando apenas lo estaban abriendo. El capitán estaba llenando una ficha para retirar los fondos que tenía en su cuenta de ahorros. Cuando entraron en las oficinas, los dos agentes que venían a aprenderlo se acercaron a él y uno de ellos le dijo, en voz baja, para que no se dieran cuenta los empleados del banco de lo que estaba ocurriendo: «Mi capitán, dese preso». Dice el agente que al oír esto el capitán Bedoya no parpadeó, rompió la ficha, guardó la pluma y extendió los puños juntos para que el otro se los esposara, pero el agente no llevaba esposas consigo, por lo que los tres hombres salieron del banco agarrados del brazo, como si fueran amigos que les hubiera dado gusto encontrarse. El valiente Nicolás, que creía no tener ninguna culpa, fue apresado en el cuartel. El Escalera, que también se creía inocente, fue aprehendido 2 días después, cuando estaba comentando el caso de las Baladro con otros choferes, sentado en el escalón del atrio de San Francisco. A Ticho nadie lo denunció y nadie lo había buscado. Él se entregó voluntariamente cuando supo que las Baladro estaban presas. Casi le costó trabajo que la policía lo dejara entrar en una celda. Eulalia y Teófilo Pinto hubieran podido escapar, porque la policía no tenía fotos de ellos. Si no se les ocurre cruzar la frontera, querían ponerse a salvo. Fueron aprehendidos en Texas por viajar sin pasaporte y entregados a la policía mexicana, a la que le dieron sus verdaderos nombres. La cárcel de Concepción de Ruiz, en donde generalmente no había más presos que los borrachos que eran soltados en la mañana después de barrer las calles, tuvo en su seno, por primera vez, 19 internados. Unos días después fueron 20. Simón Corona fue llevado a Concepción de Ruiz a declarar. Estuvo allí apenas un día porque otro recluso, no se supo quién, le dio una puñalada, que no fue mortal, y Simón tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. El papel que desempeña el inspector Cueto en la aprehensión de las hermanas Baladro es una de las partes oscuras de esta historia. Puede explicarse tentativamente así. El inspector Teodulo Cueto, cuyo nombre aparece en el libro de Arcángela en el capítulo Entregas, trató al principio de cumplir con su deber y al mismo tiempo de darles a las Baladro varias oportunidades para ponerse a salvo. Entrevista al capitán Bedoya en la cantina del Hotel Gómez, entra en el casino cuando no hay nadie adentro, no efectúa la captura cuando encuentra a la mujer que tiene órdenes de aprender. Es posible que haya aceptado los 10,000 pesos que le ofreció Arcángela, no por cerrar el caso indefinidamente, sino por darles a ellas 2 días de delantera. Es posible también que el inspector haya cambiado de opinión en determinado punto de la investigación, cuando encontró en el corral la mano de Blanca, por ejemplo, y decidió apresurar la operación y efectuar la captura. Las Baladro hubieran necesitado otras 24 horas para ponerse a salvo. Hay que admitir que esta posibilidad no explica que el inspector haya descubierto el cadáver de Blanca en su segunda visita al casino del Danzón, lo cual, parece, ocurrió por pura casualidad. Capítulo 17. La justicia del juez Peralta. Al quedar encargado de formar proceso contra Serafina y Arcángela Baladro y otros, el juez Peralta tuvo como primer cuidado dividir a los 19 detenidos en 2 grupos. Los que al hacer declaración preparatoria se quejaron de algún maltrato fueron considerados víctimas. Los que no se quejaron de nada fueron considerados presuntos culpables. El siguiente paso consistió en separar físicamente a las víctimas de los culpables. Las 6 mujeres que quedaron en la primera categoría fueron sacadas de la celda en que estaban y llevadas a una habitación que se había preparado para ellas en el edificio de los juzgados, sin rejas y con vista al patio interior, en la que se habían puesto las camas que habían prestado varias familias cristianas. El juez concedió a estas mujeres permiso de salir a la calle, recordándoles la obligación que tenían de estar presentes durante los actos legales. Las eximió también de la obligación de comer la comida que hacía la esposa del celador, que según opinión generalizada era abominable, y un grupo de señores de Concepción de Ruiz, encabezados por el presidente municipal, reunieron el dinero que se necesitaba para pagar a una fondera del mercado que llevaba todos los días al edificio del juzgado
almuerzo y comida para 6 en una portavianda. El público estaba preocupado por el estado de salud de esas mujeres, en cuyas declaraciones afirmaban no haber comido suficientemente en más de un año. No más espérense a que nuestros amigos influyentes sepan lo que están haciendo con nosotras y verán quién tiene la razón, dijo Arcángela cuando el actuario leyó las acusaciones que aparecían en las actas. 2 días pasaron, los amigos influyentes no aparecieron y las Baladro no pudieron comunicarse siquiera con el licenciado Rendón. Estaban sin defensor. Cuando se supo, 3 mujeres que no se habían quejado de nada pidieron al juez que les permitiera agregar a sus declaraciones que cuando habían empezado a trabajar con las hermanas Baladro estaban engañadas respecto al oficio que iban a ejercer. 2 de ellas llegaron a la casa del molino creyendo que iban a ser criadas y la otra creyó que aquello era una fábrica de cerillos. Habían sido menores de edad, se habían quedado 10, 12 y 15 años respectivamente en contra de su voluntad y nunca recibieron pago por sus servicios. El día que agregaron esto a sus declaraciones, las 3 mujeres fueron sacadas de la celda y recibieron en adelante tratamiento de víctimas. Al principio las Baladro se negaron a hacer ninguna declaración antes de consultar con su abogado. Como pasó el tiempo y el licenciado Rendón no apareció, ellas tuvieron que contestar sin consejo a un interrogatorio preliminar. Pregunta: ¿a qué atribuye usted la presencia de 3 cadáveres en el corral de su casa? Respuesta: no sabemos nada de eso. ¿Quién sabe quién los habrá puesto allí? O bien, pregunta: varias mujeres empleadas se quejan de que ustedes estaban matándolas de hambre. Dicen que le daban de comer no más 1 tortilla y 5 frijoles a cada una. ¿Qué responde usted a esto? Respuesta: es mentira, les dábamos lo mismo que se come en todos lados, hasta sopa de fideo. Al 4º día de la captura, los comentaristas de varios periódicos dijeron en sus artículos que las Baladro tenían influencias tan grandes en el estado del Plan de Abajo que iba a ser imposible condenarlas. En respuesta a este rumor, el juez Peralta declaró un embargo provisional de todas las propiedades de las hermanas, con el objeto de proteger los medios de indemnización de las víctimas. Arcángela sufrió un síncope cuando supo la noticia. «¡Quieren quitarnos nuestras propiedades!», dijo cuando se recuperó. Salió en los periódicos agarrada de las rejas, como si quisiera romperlas. «Debe 6 muertes y no más piensa en sus propiedades», dice el pie de foto. En vista de que el defensor de las acusadas no daba señales de vida, el juez Peralta nombró al licenciado Gedeón Céspedes para que desempeñara este trabajo. Después de consultar con sus defendidas, el licenciado fue entrevistado por periodistas. «No me malinterpreten», dijo. «Defiendo a estas mujeres porque es mi obligación, ya que soy defensor de oficio, pero no estoy de acuerdo con ellas. Al contrario, creo que merecen la pena de muerte, que desgraciadamente no existe en el estado del Plan de Abajo». Que le tenían prohibido salir, que casi no le daban de comer y que en una ocasión cuando ella y 3 de sus compañeras hicieron algo que no les pareció a las señoras, las 4 fueron encerradas en un cuarto en el que entró Serafina y dijo a la declarante: «Toma este papelito y pégale con él a aquellas. Si veo que no les pegas fuerte, yo te pego a ti». Muestra los moretones. Que vio cómo la señora Arcángela Baladro destapaba el bulto que estaba sobre la mesa. Era la carabina. La susodicha dijo entonces las siguientes palabras: «Esta carabina te la dejo aquí para que te defiendas en caso de que a alguien se quiera llevar las vacas». Que la misma señora Arcángela Baladro le dijo en otra ocasión: «Aquí te dejo estas 4 mujeres, cuídalas bien. Si ves que alguna se quiere ir, le suenas con la carabina que te di para que cuidaras las vacas». Por eso dice el declarante que al disparar no hizo más que obedecer órdenes. Sobre la culpabilidad del capitán Bedoya. Que estando la declarante con otras mujeres lavando ropa en los lavaderos, vio entrar en el corral al capitán Bedoya, que caminaba hacia la barda del fondo, desabrochándose la bragueta con intenciones de orinar, cuando de pronto se detuvo y se quedó mirando un bulto que estaba debajo del limonero. «¿Qué es esto?», les preguntó a ellas, y ellas contestaron: «Es Blanca». Que el capitán se puso de mal humor y le dijo a la señora Serafina: «Dile a Ticho que esta noche cargue a Blanca, la lleve a la orilla del pueblo y la deje en los basureros para que se la coman los perros». Que vio al capitán Bedoya cortando varas de una mata que había en el corral y probándolas en la palma de su mano para ver cuál era la que golpeaba más recio.
que cuando servía a la mesa oyó que el capitán decía a la señora Serafina: «Estas mujeres que viven aquí ya no sirven, tienen la carne muy floja. Para que alguien las quiera tienes primero que echarlas en mole y después servirlas en tacos». Que no tiene la menor duda de que el capitán Bedoya era amasio de Serafina Baladro y de que a veces dormía con ella, ya que en varias ocasiones la declarante sirvió la mesa del comedor y vio cómo el susodicho capitán se quitaba el cinturón después de cenar, que todas las mañanas el capitán almorzaba un huevo que ellas en la cocina veían pasar. Estas declaraciones y otras semejantes sirvieron de fundamento al juez Peralta para establecer en contra del capitán Bedoya el cargo de cómplice y director intelectual de los delitos acumulados, cargos en contra de la Calavera, que cuando llegaron al rancho Los Ángeles una mujer llamada Rosa N. se puso muy enferma y que la declarante vio que la mujer que tiene por mal nombre Calavera se acercaba a la enferma y le decía: «Voy a hacerte un té de orégano», que después fue al brasero y puso agua a hervir, a la que echó varios ingredientes que la declarante ignora que fueron, que vio cómo la susodicha Calavera ponía el té en un jarro y se lo daba a beber a la enferma, la cual murió en pocas horas y fue enterrada en un agujero que hizo en el suelo el individuo apodado Ticho. Ella, la Calavera, podía salir a la calle y nosotras no. Ella hacía la comida y nosotras no teníamos permiso ni de encender la lumbre. Ella, la Calavera, fue la que le dio a beber a Blanca la Coca-Cola que la mató. No hay referencia en el expediente al intento que hicieron 4 mujeres de enterrar viva a la Calavera en el excusado viejo. Cargos en contra de la Escalera, que cuando iban a ser trasladadas de San Pedro de las Corrientes a Concepción de Ruiz, la declarante y otra mujer quedaron sentadas junto al chofer apodado Escalera, quien abrió la portezuela del lado donde estaban ellas y dijo: «Aquí cabe usted, capitán, siéntese». Y el capitán se sentó oprimiendo a las 2 mujeres y haciéndolas sentir como que se sofocaban, que en esa ocasión la declarante dijo: «Siento que se me rompen los huesos», y que nadie le hizo caso. El párrafo anterior demuestra que la Escalera violó las leyes de tránsito del estado del Plan de Abajo por 2 conceptos: transportar pasaje en condiciones que ponen en peligro la salud y transportar prostitutas en el territorio de un estado en donde la prostitución está prohibida. La declaración de Simón Corona, capítulo 2, lo dejó sospechoso de haber transportado cadáveres, etc. Al 5º día del juicio, Aurora Bautista pidió al juez que le permitiera modificar su declaración de la siguiente manera, donde dice: «Hacían cuentas cada mes y de lo que ella ganaba le descontaban los gastos, pero durante el último año ni hicieron cuentas ni le entregaron un centavo». Que diga: «Hacían cuentas cada mes, pero nunca le entregaron un centavo». Donde dice: «Cuando llegó a trabajar en la casa del molino tenía 19 años», que diga: «No recuerda bien la edad que tenía, pero parece que eran 16 años». Pide además, dice el acta, agregar lo siguiente: que ella vio a las hermanas Serafina y a Arcángela Baladro empujar a 2 mujeres que se cayeron de un balcón el día 14 de septiembre. La primera noticia del caso de las hermanas Baladro apareció en la página 8 del Sol de Abajo, en una sección fija intitulada Noticias de Concepción de Ruiz. Cuando se supo que los 3 cadáveres encontrados eran de mujeres jóvenes y que el lugar donde se hallaron había sido un burdel, la noticia pasó a la primera plana de todos los periódicos del país. Al tercer día, un público enorme y atento se enteró del descubrimiento de otros 3 cadáveres en el rancho Los Ángeles. Concepción de Ruiz se llenó de periodistas, fotógrafos y curiosos. Al hacer la reconstrucción de los hechos, el juez Peralta contó 119 personas que no tenían por qué estar presentes. El careo entre Serafina Baladro y Aurora Bautista, en el que ambas mujeres se insultaron y se llamaron mentirosas, se llevó a cabo ante las lentes de 23 cámaras. A petición de los fotógrafos de la prensa, las víctimas, 9 para esas fechas, posaron hincadas en la azotehuela con los brazos en cruz, sosteniendo piedras semejantes a las que había escogido el capitán Bedoya. Los periodistas y el público en general hubieran querido encontrar más cadáveres. Este interés afectó la comprensión de la historia. Por ejemplo, la declaración de Simón Corona, en la que dice haber ayudado a las hermanas Baladro a transportar un cadáver a la sierra en 1960, dio origen a la idea de que durante muchos años las hermanas Baladro habían tenido por ocupación la de asesinar mujeres y arrojarlas a los lados de la carretera o enterrarlas en un rincón del corral. Las víctimas trataron de hacer memoria y en los periódicos aparecieron testimonios como este.
Recuerda a una mujer llamada Patricia que estuvo trabajando unos días en el México Lindo y que después desapareció sin que nadie volviera a tener noticias de ella, etc. Las autoridades de San Pedro de las Corrientes ordenaron que se levantara el piso del México Lindo para ver si había cadáveres enterrados. No se encontró nada. En la redacción del Sol de Abajo se recibieron más de 30 cartas de madres de familia que habían perdido contacto con una o varias hijas, que tenían motivos para sospechar que estaban en casas de prostitución y pedían al director del periódico que les dijera si entre los cadáveres o entre las víctimas vivas había alguna que se pareciera a la foto adjunta. El último intento de encontrar más cadáveres lo hizo el inspector Cueto. Sacó de la cárcel con escolta a 5 de los acusados, el capitán Bedoya, el Escalera, Teófilo Pinto, Ticho y el valiente Nicolás, y los llevó al casino del Danzón, los reunió en el cabaret y les entregó palas y picos. Les ordenó excavar en el centro de la pista, con la advertencia de que no iban a suspender el trabajo hasta que no encontraran un cadáver. Su intención al dar esta orden, explicó el inspector a los periodistas, era hacer que alguno de los acusados confesara dónde había un cadáver, en vez de seguir escarbando indefinidamente en donde sabía que no había nada. Como ninguno de los acusados confesó, los 5 excavaron durante 3 días enteros, primero en el cabaret, dejando el agujero que puede contemplarse hasta la fecha, después en el corral y por último en el barbecho, en un lugar escogido arbitrariamente por el inspector Cueto. El juez Peralta encontró que Serafina y Arcángela Baladro y otros eran culpables de los siguientes delitos: homicidio en primer grado, homicidio por irresponsabilidad, privación ilegal de la libertad, maltrato físico y moral, posesión ilegal de armas de fuego, portación ilegal de ídem, amenazas con ídem, corrupción de menores, lenocinio, privación de ingresos a un tercero, dolo, ocupación ilegal de una propiedad incautada, violación de las leyes de inhumación, violación de las leyes de tránsito federal y del Estado y ocultación de bienes. En consecuencia, el juez dictó sentencias a Serafina y Arcángela Baladro por ser responsables de los delitos acumulados, 35 años de cárcel, al capitán Bedoya por ser cómplice y director intelectual de los IDEM, 25 años de cárcel, a la Calavera 20 años por un homicidio en primer grado, el de Rosa N., y otro por irresponsabilidad, el de Blanca, a Teófilo Pinto por 20 años por 2 homicidios en primer grado, a Eulalia, su esposa, 15 años, por descolgar la carabina de la pared y entregársela a su marido, a Ticho, 12 años, por violar las leyes de inhumación y por complicidad en los delitos acumulados, a la Escalera, 6 años, por violar las leyes de tránsito y por complicidad en los delitos, etc. El juez Peralta dispuso que se vendieran propiedades de las que habían sido embargadas a las hermanas Baladro, hasta reunir dinero suficiente para pagar las indemnizaciones que él mismo tabuló. He aquí un ejemplo. Calculó de la indemnización de Blanca N., por concepto de salarios de vengados y no recibidos, se calculan 10 años de trabajos a razón de 300 pesos mensuales, el salario mínimo, 36,000 pesos. Por concepto de intereses moratorios, 18,000 pesos. Por concepto de muerte del trabajador, 10,000 pesos. En total, 64,000 pesos. Esta suma quedó depositada en el juzgado a disposición de quien la reclame y sea capaz de demostrar ser heredero legítimo de la difunta. No fue reclamada. El día en que el juez Peralta entregó el dinero de la indemnización a las 9 víctimas sobrevivientes, hubo mole en el patio del juzgado. Las mujeres fueron fotografiadas primero recibiendo los cheques, después comiendo y, por último, de rodillas en el interior de la parroquia de Concepción de Ruiz, dándole gracias a Dios por haberles permitido salir del trance con vida. Cuando terminaron de rezar, ya los fotógrafos se habían ido. En el atrio, las mujeres se despidieron y se fueron cada una por diferente camino. Estaba atardeciendo. Nadie volvió a saber de ellas. Capítulo 18. Epílogo. Simón Corona se restableció completamente de la puñalada que alguien le dio, cumplió su condena en una cárcel del estado de Mezcala, en donde tuvo una conducta ejemplar, y al quedar libre regresó al Salto de la Tuxpana, en donde abrió panadería y vive feliz. De los otros liberados, el valiente Nicolás es ahora zapatero, oficio que aprendió en la cárcel. Ticho es cargador de planta en la bodega de los hermanos Barajas. El Escalera regresó a su antiguo oficio y es dueño de una flotilla de coches en San Pedro de las Corrientes, que compró, dicen las malas lenguas, con dinero que le dio Arcángela. En la cárcel, Teófilo Pinto ganó una fortuna jugando con quien y después la perdió. Eulalia, que está libre, vende cocadas.
El capitán Bedoya está en la cárcel de Pedrones, en donde es jefe de crujía, muy respetado por celadores y presos. Las Baladro siguen en la cárcel de mujeres, de donde no tienen esperanza de salir con vida. Serafina tiene un negocio de vender refrescos a precios exorbitantes. Arcángela vende las comidas que guisa la calavera. Las dos son prestamistas y su capital, calculan las otras presas, asciende a 100,000 pesos. Apéndices. 1. Vida de Ticho contada por él mismo. Cuando yo era chico, los demás niños me tenían miedo. Mis padres me mandaron a la escuela, pero la maestra dijo que yo era demasiado grande y que podía dar mal ejemplo. Me pusieron a cargar piedras, sacos de arena, sacos de cemento. Una tarde le di un abrazo a un amigo y cuando lo solté, se cayó al piso. Los que vieron lo que pasó dijeron que yo lo había matado, por eso me llevaron a la cárcel. En la cárcel me pusieron a cargar piedras otra vez. Un día se murió el que cargaba muertos en el hospital y el doctor fue a la cárcel a buscar a alguien que hiciera este trabajo. El director de la cárcel me mandó llamar y me dijo: «Vete con este señor». 10 años anduve cargando muertos de un lado para otro hasta que una mañana el doctor me dijo: «Ya puedes irte». Y abrió la puerta del hospital. Yo salí a la calle y empecé a caminar. Llegué a la vía del tren y me fui siguiéndola. Caminaba de noche porque había luna. En el día me acostaba en una zanja y me dormía. Cuando veía una casa, me acercaba a la cocina. Los perros a mí no me ladran. Me asomaba y les decía a las mujeres que estaban adentro: «Tengo hambre», y ellas sentían miedo y me daban de comer. Cuando llegaba a los pueblos pedía limosna, pero nadie me daba. Un día me quedé dormido en la banqueta que está afuera del mercado, y cuando abrí los ojos doña Arcángela me estaba mirando. Con ella estaban 2 muchachas que llevaban canastas. Doña Arcángela me dijo: «Eres muy grandote, te ves muy feo y pareces muy bruto. Voy a darte un trabajo que te va a gustar». Las muchachas se rieron. Desde ese día fui coime. Mi obligación era sentarme en una silla y estar listo para lo que se ofreciera. Testimonio del libertino. Dice que lo impulsaba a ir con tanta frecuencia al México lindo era la curiosidad intelectual. Describe a varias mujeres notables de las que conoció en ese lugar, una que 4 o 5 veces cada noche se desvistió con vergüenza, diciendo que nunca la había visto desnuda a un hombre. Otra tuvo relaciones sexuales con el narrador en más de 20 ocasiones y nunca lo reconoció. Otra mujer contaba siempre la misma historia. Acababa de recibir un telegrama en el que le avisaban que su madre estaba enferma y urgía que mandara dinero, etc. La parte más interesante de mis visitas, dice el libertino, eran las conversaciones que tenía siempre con doña Arcángela, en cuya mesa me sentaba. Ella era filósofa. Creía, por ejemplo, que cuando morimos nuestra alma queda flotando en el aire durante algún tiempo, sujeta al recuerdo que dejamos en las mentes de los que nos conocieron. Un mal recuerdo atormenta al alma, un buen recuerdo la hace gozar. Cuando todos han olvidado al difunto o han muerto los que lo conocieron, el alma desaparece. Dice el campeón judoka: «Fui de los seleccionados para representar al DF en el Campeonato Panamericano de Judo que se celebró en la ciudad de Pedrones en 1958. Describe las facilidades que le dieron, sus impresiones de la ciudad y la manera en que el equipo del DF fue eliminado en la primera vuelta. Esa noche fueron él y sus compañeros a la casa del molino. Cuando las muchachas supieron que éramos el equipo judoka del DF, se amontonaron en nuestra mesa y nos pidieron autógrafos. La dueña de la casa, Serafina, fue a estrecharnos la mano, hizo que nos pusiéramos collares de flores de papel y que nos sirvieran una copa por cuenta de la casa. «Brindo por su triunfo, muchachos», nos dijo. No tuvimos aliento para decirle que ya habíamos sido eliminados. Describe el lugar, establece una comparación entre las prostitutas del DF y las de Pedrones y encuentra que estas son más económicas y más sinceras que las primeras. Relata sus experiencias con una mujer llamada Magdalena. Y por último lamenta que la casa del molino fue clausurada antes de que él tuviera oportunidad de visitarla otra vez. Testimonio de don Gustavo Hernández. Pregúnteme usted, ¿qué tiene que hacer las noches de todos los sábados en un burdel un hombre que tiene esposa y varias hijas y vive feliz con ellas? No sé qué contestarle. Pero así era yo. Estaba obnubilado. Cada sábado, dando las 9 en el reloj de la parroquia, cerraba la mercería y me iba al México lindo. En el momento en que pisaba yo el interior de aquel lugar, todo me parecía bonito, el decorado, las mujeres, la música. Hice de todo. Bailé, bebí, platiqué,
y ninguna de las mujeres que pasaron por allí, entre 57 y 60, se me escapó. Regresaba a mi casa rayando el sol. ¿Dónde estuviste?, me preguntaba mi mujer. En una junta de acción católica. Nunca me creyó. Durante años sospechó que yo tenía un amante. No sabe que la engañé con 43. Doña Arcángela me decía: no se prive de nada, don Gustavo. Cuando no traiga dinero nomás echa una firma. Para mí usted es como el Banco de México. Estas palabras fueron mi caída. Una mañana llegó a la mercería el licenciado Rendón. En el portafolio traía notas firmadas por mí que sumaban más de 14,000 pesos. Quería saber cuándo iba yo a poder pagarlas. Doña Arcángela se quedó con la mercería, pero el susto que tuve me curó del vicio y no he vuelto a sentir tentaciones de poner los pies en un burdel. Ahora vivo feliz en compañía de mi familia. El libro de Arcángela. El libro de Arcángela fue encontrado en el cuarto de ella, en el casino del Danzón. Se divide en 3 partes. En la primera aparece el estado de cuenta semanal de las empleadas, que ya ha sido descrito en el capítulo 9. La segunda sección se intitula Clientes deudores. En ella aparecen los nombres de las personas más respetables de San Pedro de las Corrientes, con las fechas de los vales, intereses a razón del 10% mensual, abonos a cuenta, etc. Todas las cuentas están saldadas. La tercera parte del libro se intitula Entregas. Es lo que paga Arcángela a las autoridades para estar en paz con el municipio. Por ejemplo, 10 pesos diarios a los policías que estaban de turno en la cuadra, 60 al presidente municipal, 60 al inspector de policía, etc. Fin.